Musoku Tensei Isekai Tara Onkidasu, volumen 7. Prólogo. Bruno. 3 carruajes se movían por un estrecho camino, rodeado de un denso y oscuro bosque. Este era el Bigotes del WYRM, un bosque que separaba la frontera norte del reino de Asura del valle conocido como la mandíbula superior del WYRM rojo. La mandíbula superior era un punto de estrangulamiento natural, pero a diferencia de su homólogo, la mandíbula inferior, situada al sur, se encontraba a varios días de viaje de la frontera de Asura. Había una buena razón para ello. Por supuesto, el bosque entre la frontera y el valle estaba infestado de monstruos. Hace muchos años, el reino de Asura construyó un muro al sur para evitar que esas criaturas deambularan por su territorio, una medida que redujo drásticamente sus gastos en el exterminio de monstruos. En gran parte descuidado, el bosque seguía siendo el hogar de feroces monstruos, así como de bandidos y criminales que habían huido del territorio de Asura. Pocos estaban ansiosos por arriesgarse a un viaje a través de él. Aún así, algunos resistentes comerciantes se abrieron paso hasta los territorios del norte y regresaron en busca de beneficios. El líder de esta pequeña caravana era uno de esos hombres. Era un comerciante llamado Bruno, un prometedor mercader que se había hecho un nombre en el último año y que acababa de unirse a una importante compañía comercial de Asuran. La tarea actual de Bruno era llevar 2 carros llenos de mercancías del reino de Asura a los territorios del norte. Este era un envío considerable y valioso. Perderlo significaría el fin de su carrera y posiblemente de su vida. Había muchas posibilidades de que se enfrentara a ataques de monstruos, bandidos o ambos. Antes de unirse a su actual compañía, Bruno había sido un simple comerciante viajero, responsable ante nadie más que ante sí mismo. En aquellos días, confiaba en su propia espada e instintos para proteger su carga, pero ahora que había llegado al mundo, se enfrentaba a peligros mucho mayores y a consecuencias mucho más graves por su fracaso. Ya no podía hacerlo todo por sí mismo. Afortunadamente, podía permitirse los servicios de guardias profesionales. El tercer vagón de la caravana de Bruno estaba ocupado por un grupo de aventureros que había contratado para defenderlo, además de un puñado de pasajeros de pago. Los guardias eran los 5 miembros del grupo de rango B, Counter-Hero, que había estado activo en el reino de Asura durante algún tiempo. Los pasajeros eran 3, 2 espadachines en entrenamiento que se dirigían al norte para perfeccionar sus habilidades, y un joven y sombrío mago con una túnica gris oscura. Aunque técnicamente no eran guardias, Bruno esperaba que lucharan para defender la caravana si era necesario, ya que sus vidas estaban en juego. Por cierto, el joven y sombrío mago se llamaba Rudeus Greirat. En ese momento, estaba en la parte de atrás del vagón, mirando al cielo. Tenía los ojos como un pez muerto y su boca estaba medio abierta. No estaba sentado, sino que estaba desplomado contra la pared. El chico estaba totalmente hueco. No había nada más que un vacío dentro de él. Cuando miraba su miserable cara, casi podías oír sus pensamientos en voz alta. Nada tiene sentido. ¿Qué sentido tiene estar vivo? ¿Por qué nos molestamos? No lo sé. Lo único que sé es que estoy vacío por dentro. Soy la nada. Soy cero. Soy el corazón del espacio. El chico dejó escapar un suspiro débil y sin vida. Gracias a su presencia, el carruaje se sentía tan alegre como una morgue. «Has suspirado mucho últimamente, chico», dijo uno de los compañeros de viaje del chico. «¿Qué pasa?». La mujer que había hablado, miembro del grupo de rango B Counter-Hero, era de piel oscura con rastes en un moño. Llevaba un protector de pecho y guanteletes, una armadura relativamente ligera, pero un poco más de lo que una típica espadachina podría usar. Su clase profesional era probablemente una guerrera. El joven mago la miró lentamente y trató de sonreír. Solo sirvió para asustarla. El chico podría haber querido que fuera una sonrisa amistosa, pero no había emoción alguna en ella. Era como la espeluznante sonrisa de una estatua de cera. «Lo siento», estaba suspirando. «No se preocupe por eso, señorita. Estoy bien». Había hablado fuerte y enérgicamente, pero sus ojos estaban aún sin vida y su expresión era aún sombría. Era obvio que quería que lo dejaran en paz. La guerrera no estaba a punto de rendirse. «Bien, entonces, ¿por qué te diriges al norte? De todos modos». Ella esperaba que el joven mago la ignorara por completo. Con eso en mente, obtener cualquier respuesta fue un comienzo decente. Eso realmente importa, señorita. Quiero decir, supongo que eres un mago, pero aún no has llegado a la mayoría de edad, ¿verdad? ¿Acabas de graduarte en alguna academia? Si buscas aventura, empezaría en un lugar un poco más seguro que los territorios del norte. Este sombrío mago parecía joven, para ser justos. Podría haber tenido 12 o tal vez 13, casi un niño, en realidad. Antes de responder, hizo otro intento de sonreír. No salió mejor que antes. «Lo siento, pero ¿hay alguna razón por la que tenga que responder a alguna de estas preguntas?». Su respuesta equivalía a una rotunda negativa a participar en la conversación. Este joven claramente no tenía ningún interés en charlar. Evidentemente, quería revolcarse en su miseria hasta que el carruaje llegara a su destino. Algunos podrían haber encontrado su actitud desagradable. Sin embargo, al final del día, esta fue una conversación entre viajeros. El tono del chico podría haber sido más educado, sí, pero había una regla tácita que decía
sabía que no se debe ser demasiado entrometido con la gente que se encuentra en el camino. Cuando te rechazaban explícitamente, lo normal era encogerse de hombros y dejar el tema, que era, de hecho, exactamente lo que hacía la mujer con las rastes. Pero una aventurera sentada a su lado reaccionó de manera muy diferente. Bien, ¿cuál es tu problema? Susan solo intentaba ser amable. Por alguna razón, la chica estaba mirando furiosamente a Rudeus. A simple vista, parecía una persona de fuerte voluntad, rubia y con una ligera armadura como una espadachina, pero no llevaba una espada. En su lugar, tenía un arco en la espalda. Tenía tal vez 15 años o tan joven para ser una aventurera, incluso si era mayor que el niño mago. Es probable que no entendiera completamente las costumbres que se aplican en esta situación. Rudeus se giró hacia la chica y estudió su cara de cerca por un momento, luego se agarró y apartó los ojos. Pero has estado preocupada por él desde ayer, Susan. Dijiste que parecía un poco deprimido, ¿verdad? Y ahora actúa como si lo estuvieras acosando o algo así. Así que la mujer con las rastes era Susan y la chica más joven era Sara. Aunque el chico había desviado la mirada, no estaba del todo desinteresado en su conversación, a juzgar por la forma en que les echaba pequeñas miradas. Su sonrisa había dado paso a una expresión melancólica. Era difícil saber lo que podía estar pensando. Después de unos segundos, volvió a hablar. Al igual que antes, su voz era fuerte y clara, pero de alguna manera no era muy tranquilizadora. Me dirijo al norte para buscar a mi madre. Ha estado desaparecida desde el incidente del desplazamiento de Fidoa. Oh, Fidoa, Los dos aventureros se veían disculpados. La mágica calamidad de Fidoa había sido un acontecimiento impactante para los ciudadanos de Azura. Ni Susan ni Sara eran de la región, pero su grupo había trabajado allí ayudando en el esfuerzo de recuperación y se habían encontrado con refugiados desplazados en muchas ciudades diferentes durante sus viajes. La expresión sombría de este joven mago era la misma que habían visto en los rostros de esas personas. Era la expresión de alguien que había experimentado una pérdida aplastante. Susan no dijo nada en voz alta, pero por la expresión de su cara, era obvio que se sentía mal por haber espiado. Bien, lo entiendo, pero eso no significa que tengas que ser grosero. Aún no parecía del todo satisfecha, pero el chico ignoró su queja y se alejó, esperando que ahora se le dejara en paz. La atmósfera en el carruaje solo se había vuelto más pesada. Los otros dos espadachines se retorcieron un poco en sus asientos, con expresiones incómodas en sus rostros. ¿Cómo piensas buscarla? Sin embargo, los territorios del norte son enormes. Para sorpresa de todos, Susan eligió seguir adelante. Sabía que el joven mago le iba a parecer molesta, pero no quería pasar el resto del viaje sentada en un silencio incómodo y lúgubre. La exasperación se reflejó en la cara del chico, pero él puso otra sonrisa artificial y se giró hacia Susan. Sí, supongo que tienes razón. Tendré que ir paso a paso. Bien, pero ¿tiene alguna idea de por dónde empezar? ¿Algún tipo de pista o alguien que conozcas allá arriba? Viajar solo no es fácil, ¿sabes? ¿Qué pensamientos corrían por la cabeza del chico en ese momento? Tal vez algo como, ¿va a seguir hablándome durante el resto del viaje? O tal vez no quiero que esto se prolongue mucho más tiempo. Pero si la derribo de nuevo, esa chica podría enojarse conmigo. Si quieres, podría darte una rápida introducción a los territorios del norte. Es mejor saber unas cuantas cosas sobre el lugar que nada en absoluto, ¿verdad? El chico dudó un momento y luego dejó escapar un pequeño suspiro. Claro, por favor, hágalo. Su expresión no sugería ningún interés o curiosidad en absoluto. Susan, aparentemente, estaba de acuerdo con eso. Ella eligió tomar su respuesta al pie de la letra. Muy bien, entonces, quítate la cera de los oídos y escucha, chico. Los territorios del norte era el nombre que la mayoría de la gente utilizaba para referirse a la región norte del continente central. En su mayor parte, era una tierra dura. Las cosas no eran tan desoladoras como en el continente demoníaco, pero como la nieve cubría el suelo durante un tercio de cada año, era difícil cultivar. Los alimentos no eran ni mucho menos abundantes. La mayoría de las naciones de esta región eran pobres y débiles, y a menudo se peleaban por retazos de recursos mientras sus ciudadanos se ganaban la vida a duras penas. También había muchos monstruos, y la mayoría de ellos eran mucho más fuertes que los del reino de Azura. Esto atrajo a la zona a guerreros en formación y aventureros veteranos, pero no fue suficiente para que la región se acercara a la prosperidad. Sin embargo, hubo un puñado de países que lograron prosperar incluso en este difícil entorno. Estos eran los estados llamados naciones mágicas. El reino de Ranoa, conocido por sus instituciones de aprendizaje mágico. El ducado de Neris, conocido por su fabricación de implementos mágicos. Finalmente, el ducado de Baserant, conocido por su experiencia en la investigación de los arcanos. Estos tres países habían formado una estrecha alianza, unieron sus conocimientos mágicos colectivos y alcanzaron una posición dominante en la región. Después de alcanzar el rango B como aventureros, Susan y su grupo se quedaron más o menos sin trabajo en Azura. Se trasladaron al norte para restablecerse en las naciones mágicas. Y, como sucedió, Rudeus Greyrat se dirigía en la misma dirección. No es que se hubiera molestado en elegir un destino específico. Capítulo 1. El mago con el corazón roto.
roto. La ciudad de Rosenberg, situada a 2 meses de viaje al norte de la frontera con Azuran, era a veces llamada la puerta de los territorios del norte. Si no era la ciudad más grande del ducado de Basserand, estaba en segundo lugar. La exportación de implementos mágicos de allí a Azura proporcionaba más de la mitad de los ingresos de todo el país. Así que este es el lugar. Salí del carruaje y me detuve a echar un vistazo. El cielo sobre mí estaba completamente cubierto de nubes blancas. Las calles estaban llenas de aventureros y comerciantes, todos los cuales parecían estar muy ocupados. Eso probablemente tenía algo que ver con los 2 carros llenos de mercancías con los que habíamos llegado a la ciudad. La mercancía que llegó hasta aquí desde el reino de Azura alcanzó altos precios. Hace frío. Muchas de las personas que iban y venían llevaban ropa muy gruesa. Era comprensible, dado el frío en el aire. Los inviernos en esta región eran aparentemente muy nevados. Tendría que recoger algún equipo apropiado para el clima frío más temprano que tarde. Tal vez debería ocuparme de eso ahora mismo. De hecho, no, encontrar una posada era lo primero. No tenía mucho equipaje, pero cualquier aventurero experimentado sabía que asegurar una base de operaciones siempre tenía que ser su máxima prioridad. Con esa decisión tomada, me puse en marcha por las calles de Rosenberg. No había muchos puestos al aire libre en nuestra vecindad inmediata. Eso era definitivamente inusual. Tal vez los carruajes habían entrado por una entrada diferente a la que usaban los aventureros locales. Pensándolo bien, pronto sería de noche. En un lugar tan frío, no sería sorprendente que los comerciantes al aire libre cerraran la tienda antes de que el sol comenzara a ponerse. En poco tiempo, encontré una calle llena de posadas. Vagué por un rato mirando las tarifas que se anunciaban en el frente, pero finalmente escogí una más o menos al azar. El lugar se llamaba The Round Inn y estaba dirigido a aventureros de rango B, un nombre algo extraño. Casi lo confundí con una armería al principio, ya que el letrero de enfrente tenía la forma de un broquel. Normalmente me habría conformado con un lugar más barato dirigido a gente de rango C o D, pero según Susan, las posadas baratas de aquí no tenían calefacción. Literalmente podrías morir congelado en invierno, así que fue más inteligente encontrar un lugar de categoría B, por lo menos. Solo había escuchado a medias las enseñanzas de esa mujer, pero definitivamente me había dado unas cuantas pepitas de conocimiento valiosas. Necesitaba tomar todo el asunto de la recolección de información un poco más en serio. Cuando entré, encontré a un hombre en medio de la limpieza, probablemente el dueño. El tipo me miró y puso una mueca como si acabara de ver una cucaracha corriendo por el suelo. Muy amistoso. Me gustaría una habitación para un mes, por favor. Seguro. Necesitaré una firma y una huella de pulgar aquí. Una vez que hayas pagado, puedes tener la última habitación en el 3er piso. La cara del posadero no era muy acogedora, pero no dudó en darme la llave y la hoja de registro. La llené como se me pidió y luego pagué por adelantado toda mi estancia. Afortunadamente, la moneda de Azuran seguía siendo buena en esta zona. Podría necesitar cambiarla por la moneda local en algún momento, pero eso podría esperar. Por lo que me dijo Susan, las monedas de Azuran eran más confiables y valiosas de todas formas. Los ojos del posadero se abrieron de par en par cuando conté mis monedas de plata de Azuran en la recepción para él. Me dio la impresión de que no le gustaba mi aspecto, pero al menos estaba contento con mi dinero. Todavía tenía casi todo el dinero que mi grupo había ganado en nuestro viaje del continente demoníaco a Azura. Deberíamos haber dividido esos fondos a partes iguales entre nosotros 3, pero no había funcionado así al final. Además, también había ahorrado un poco del dinero que Alphonse me dio para ayudar en el campo de refugiados de Fitoa. Un mes de estancia en una posada como esta no era precisamente barato, pero en este punto aún me quedaba un buen colchón financiero. Por supuesto, todavía tendría que empezar a ganar dinero de nuevo eventualmente. Subí al 3er piso, encontré mi habitación y entré para echar un vistazo. Tenía una cama, un armario, una mesa y una silla. Típico. Las únicas cosas de la habitación que destacaban a primera vista eran las paredes de ladrillos desnudos, que no se veían muy a menudo en otros países, y la voluminosa estufa que estaba construida en una de ellas. Junto a la estufa había un pequeño montón de madera y unos pocos pedernales. Se suponía que uno mismo debía encenderla cada vez que tenía frío. No tenía ni idea de cómo funciona la cosa, pero siempre podía preguntarle al posadero más tarde. Tiré mi equipaje al suelo y me caí en la cama con un suspiro. El cielo fuera de mi ventana todavía era blanco puro. Tal vez los cielos nublados eran la norma en países nevados como este. En Azura, el cielo era azul. A veces podías escanear de un horizonte a otro sin ver una sola mota de nube. Había estado mirando esa gran extensión azul durante la mayor parte de mi viaje aquí. Realmente era un color hermoso, pero el único color en el que podía pensar era su opuesto, el rojo, y lo que simbolizaba, de acuerdo, no vayamos por ese camino otra vez. No pensemos en los colores ahora mismo. Decidí echar un mejor vistazo a las calles de afuera en su lugar. Me levanté de la cama, caminé hacia la ventana y miré hacia Rosenberg. Desde el 3er piso de esta posada se podía ver casi toda la ciudad. Había una sorprendente cantidad de verde ahí fuera. El ducado de Basserand tendía a bordear
rodear sus calles con árboles plantados a intervalos regulares. Había oído que era para asegurar que todos tuvieran un suministro de leña de emergencia cuando fuera necesario, pero los resultados estéticos tampoco eran malos. Me recordaba al bosque que habíamos atravesado justo después de dejar atrás a Asura. Era un lugar agradable. Todos esos enormes árboles por todas partes, el suave crujido de las hojas en el viento. Sí, los árboles son buenos, la naturaleza es buena. No hay nada como el aire libre para ayudarte a olvidarte de las partes feas y horribles del mundo. Sumérgete en suficiente verde y enjuagarás todo el lodo de tu corazón. Eris. La palabra se me escapó de la boca por sí sola y mi estado de ánimo tuvo otra caída brutal. Puedes enjuagar tu corazón todo lo que quieras, pero no ayuda cuando está roto en unos 50.000 pedazos. Para ser honesto, la forma en que terminó fue un verdadero shock. Estaba tan convencido de que Eris y yo éramos una pareja. Estaba tan convencido de que nos amábamos. Asumí que viviríamos juntos en Asura. Asumí que ella necesitaría mi apoyo ahora que había perdido a sus padres. Estaba listo y dispuesto a comprometerme con ella. Tal vez no debería importar, pero ella fue mi primera y quería hacer lo correcto. Quería quedarme con ella. La familia Greira todavía era noble, así que podría haber habido algunos obstáculos a superar en el futuro. Pero yo estaba decidido a protegerla, ya fuera enfrentándonos a nuestros enemigos o huyendo juntos de ellos. No estaba destinado a ser. Sin embargo, Eris no sentía lo mismo en absoluto. Al final del día, no significaba nada para ella. Me encontré resoplando un poco. Tenía una sensación caliente y espinosa en la nariz. Debería dejar de pensar en esto. Habían pasado meses desde que Eris me dejó. ¿Cuántas veces iba a dejar que los mismos pensamientos resonaran en mi cabeza? La chica había desaparecido. Ella había terminado conmigo. Y yo tenía mis propios problemas con los que lidiar. Los dos nos habíamos separado. Así de simple. Teníamos objetivos diferentes. Así que ahora seguíamos caminos diferentes. ¿Fue tan horrible? ¿En serio? No era como si yo fuera algo especial. Nadie iba a enamorarse perdidamente de mí. Debería estar agradecido por cualquier momento de felicidad que me llegara, no importa lo breve que fuera. Sí, de acuerdo, ya es suficiente. Concentrémonos en lo que vinimos a hacer. ¿Recuerdas por qué estás aquí, verdad? Venía a buscar a mi madre, Zenith Reirak. No había emprendido este viaje para distraerme de una dolorosa ruptura o algo así. No, de verdad. Mi decisión de dejar atrás a Asura no tuvo nada que ver con el hecho de que cada día que pasé allí me trajo recuerdos de la chica que me había dejado. Estaba aquí para buscar al único miembro de mi familia que aún no se encontraba. Llevaba años desaparecida y le prometí a mi padre, Paul, que haría todo lo posible para encontrarla. Dicho esto, en realidad no tenía un plan en este momento. ¿Qué haría falta para encontrarla? ¿Qué calificaría como buscarla? Jaja. Últimamente solo podía parecer que suspiraba y solo podía pensar en los últimos momentos que Eris y yo habíamos pasado juntos. Había sido tan feliz por esa noche, pero entonces, bien, no, basta. Empujé esos pensamientos a los rincones oscuros de mi mente e intenté concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Mi cerebro no estaba de humor para cooperar, pero esta vez no lo dejé escapar. Bien, en primer lugar, intentemos hacer algunas conjeturas educadas. Habían pasado años desde el incidente del desplazamiento. Parecía improbable que Zenith estuviera en algún lugar donde alguien pudiera encontrarla fácilmente. Esta ciudad era lo suficientemente grande como para que fuera tentador creer que ella podría estar en ella, pero si fuera tan fácil, alguien la habría encontrado hace años. Aún así, tenía sentido centrar mis esfuerzos en áreas muy pobladas. Era difícil imaginar a Zenith acampando en el bosque o algo así. Había una posibilidad de que estuviera atrapada en algún lugar que el escuadrón de búsqueda y rescate no había podido investigar. Si quería encontrar algún candidato probable, tendría que husmear en ciudades como esta. Aún así, estaba solo. No importaba cuánto lo intentara, probablemente no sería capaz de buscar en la ciudad tan a fondo como necesitaba. ¿Dónde me dejó eso, entonces? Bueno, supongo que mi mejor oportunidad es que ella me encuentre a mí en su lugar, ¿verdad? Me dejé caer en mi cama y pensé cuidadosamente la idea. Ahora que lo había dicho en voz alta, parecía un plan bastante decente. El mundo era un lugar grande. Siempre iba a ser difícil encontrar a una sola persona que pudiera estar literalmente en cualquier lugar. Buscar a Zenith era algo así como tratar de encontrar a una sola persona zurda en una multitud de 10.000 personas. Tomaría una cantidad ridícula de tiempo y esfuerzo. Pero, ¿qué pasaría si le dijeras a esa multitud de personas lo que estaba pasando, en lugar de ir uno por uno? Si gritara, ¿hay alguien aquí que sea zurdo?, a la multitud, tal vez el tipo que buscaba levantaría la mano y daría un paso adelante. Básicamente, si me hacía lo suficientemente famoso, había una buena posibilidad de que Zenith viniera a buscarme. Dado el tiempo que llevaba desaparecida, era posible que estuviera atrapada en algún lugar, como lo habían estado Lilia y Aisa. Pero si se enteraba de que yo estaba en algún lugar cercano, al menos intentaría enviarme un mensaje, ¿no? Sí, eso definitivamente podría funcionar, ¿verdad? Me haré famoso de alguna manera, y entonces Zenith podrá llegar a mí. Vamos con eso. Como me hago una celebridad, aunque, como mínimo,
último, necesitaba que mucha gente se aprendiera mi nombre. Pero eso era más fácil de decir que de hacer, ¿verdad? Veamos. En los últimos años, he hecho mucho trabajo de relaciones públicas para Ruiger, principalmente haciendo buenas acciones en su nombre. Estaba tratando de construir una marca positiva para el tipo, básicamente. Era difícil decir cuán efectivo había sido realmente, pero sentí que habíamos tenido un impacto en el continente demoníaco, por lo menos. Si tomara el mismo enfoque general aquí y me hiciera un nombre como aventurero, probablemente podría ser conocido en poco tiempo. A diferencia de Ruiger, no tenía una extraña maldición con la que lidiar. Todo lo que tenía que hacer era realizar unas cuantas hazañas impresionantes y la gente aprendería quién era yo. Ni siquiera debería tener que torcer demasiado la verdad esta vez. El objetivo era que se corriera la voz por toda la región sobre un niño mago llamado Rudeus, buscando a su madre Zenith, que desapareció tras el incidente del desplazamiento. En ese momento, o Zenith o alguien que la conocía podría venir a buscarme. Probablemente tendría que lidiar con algunas pistas falsas, lo que podría ser agravante, pero no me importaría pagar por información genuina si tuviera que hacerlo. Viejo, realmente no quiero hacer esto. No iba a ser divertido hacerme un nombre por mi cuenta en esta ciudad miserablemente fría y cubierta de nieve, e incluso si lograba convertirme en una celebridad local, no había garantía de que encontrara a Zenith. De hecho, las probabilidades eran desalentadoras. El escuadrón de búsqueda y rescate de FIDOA era una organización relativamente grande, y la habían buscado por todas partes sin éxito. Tendría que ser increíblemente afortunado para hacerlo mejor. En un grupo del tamaño del escuadrón de búsqueda y rescate, tenía que haber gente más inteligente y más completa que yo, y otros más hábiles en la recolección de información, o en su diseminación. Esas personas habían puesto en marcha todo tipo de planes, y se esforzaron al máximo, y aún así nunca encontraron a Zenith. ¿Había algún punto en mi intento? ¿Era esto una pérdida de tiempo sin sentido? Cuanto más pensaba en ello, más quería suspirar. Pero no se presentaba ninguna alternativa, y no podía quedarme sin hacer nada. Si intentaba todo lo que se me ocurría, había una posibilidad de que se me ocurrieran mejores ideas o me encontrara con una pista. Supongo que debería dormir un poco. Decidiendo que ya había pensado bastante por un día, dejé que mis ojos se cerraran. Creí que ya estaba acostumbrado a viajar, pero parece que ese largo y agitado viaje en carruaje había sido más agotador de lo que pensaba. Me dormí en lo que parecieron ser segundos. Al día siguiente, me dirigí al gremio de aventureros de Rosenberg. A diferencia de la mayoría, estaba situado a una buena distancia de la entrada de la ciudad y de las posadas locales. Tal vez había alguna razón lógica para eso. No es que me importara particularmente. Cuando entré por la puerta doble, muchas cabezas se giraron hacia mí. Pensé que me había acostumbrado a que la gente me mirara durante nuestro viaje al continente central, pero aparentemente era una historia diferente cuando estaba solo. Hasta ahora, siempre tuve a Richard y Air. Sí, no sigamos con esa línea de pensamiento. Oye, mira, un chico acaba de entrar. ¿Qué? ¿Es un novato o algo así? Probablemente quiere jugar a la fantasía. Incluso a distancia, podía oír a algunas personas divirtiéndose a mi costa. No se burlaban de mí ni nada, pero aún así se sentía mal. En aquel entonces, este tipo de cosas no me molestaban realmente, pero hoy sentí pequeñas puñaladas de dolor por cada palabra desagradable. Aún así, cualquiera que se viera tan joven como yo iba a sobresalir si entraba en un gremio por sí mismo. Tuve que aprender a lidiar con ello. Si realmente lograba mi objetivo aquí, atraería la atención, lo quisiera o no. Bien, entonces, había algo de lo que tenía que ocuparme antes de aceptar cualquier trabajo. Despacio y de mala gana, me dirigí a la zona de recepción. La señora detrás del mostrador no era especialmente guapa, pero llevaba un traje que revelaba mucho escote. Realmente parecía que solo contrataban a mujeres de cierta talla de copa para este trabajo. Empujé mi tarjeta de aventurero a través del mostrador. ¿Podría por favor disolver mi grupo por mí? Las palabras Deden todavía brillaban débilmente cerca del fondo de mi tarjeta. Era el nombre de mi antiguo grupo, el que formé con Richard y Eris. Ambos se habían ido, así que a todos los efectos, Deden ya no existía. Necesitaba disolver el grupo. Era una cosa del pasado. De repente, estaba resoplando fuerte. Un momento después, me di cuenta de que las lágrimas corrían por mi cara. No quería llorar, pero no podía evitarlo. Richard y Eris ya no estaban a mi lado. Estaba realmente solo, y fue muy doloroso enfrentarme a ese hecho. Por supuesto, me ocuparé de eso de inmediato. La empleada tomó mi tarjeta y se puso a trabajar con una expresión un tanto simpática en su cara. Estoy seguro de que debe haber sido un poco espeluznante que un tipo empezara a lloriquear delante de ella de esa manera, pero ella se mantuvo profesional. Aquí tienes. Gracias. Me limpié las lágrimas con la manga de mi bata y recuperé mi tarjeta. Las palabras Deden se habían desvanecido, dejando un espacio en blanco. La próxima vez que llevaran sus tarjetas a una rama del gremio, Eris y Richard se enterarían de que yo había disuelto el grupo. ¿Cómo reaccionarán cuando vean que esas palabras desaparecen? Tal vez Richard se sienta un poco triste, pero Eris, basta ya, deténganse, no importa, todo ha terminado ahora. Cuando me di vuelta del mostrador, encontré que la mitad de la gente
del gremio estaba mirando hacia mí. ¿Qué era tan interesante sobre mí? De todos modos, ninguna de estas personas había visto a un niño llorón antes. ¿Por qué está llorando? Apuesto a que su grupo desapareció. Pobre chico. Supongo que fue el único superviviente. Aparentemente, lo había entendido mal. Eran miradas de simpatía. Todos parecían asumir que los otros miembros de mi grupo habían muerto en la batalla o algo así. Estoy seguro de que ninguno de ellos sospechó que yo podría estar llorando porque una chica me había dejado. Era realmente patético. Si mi grupo hubiera muerto, al menos tendría alguna razón para actuar como un bebé. No es que quisiera que le pasara algo a Richard o a Eris, por supuesto. Sin decir una palabra, me di la vuelta y me dirigí al tablón de anuncios central. Estaba casi completamente cubierto de hojas de papel. No había tantos trabajos como los que se encuentran en los gremios del continente demoníaco, pero había una gran diferencia con lo que había visto en el reino de Asura. Los aventureros eran claramente muy solicitados por aquí, y los trabajos clasificados B y C parecían ser los más comunes. En Asura, la mayoría de los trabajos disponibles eran de poca dificultad, y cada vez había menos trabajo en los rangos más altos. Como resultado, los aventureros que habían subido un poco en la escala de rangos tendían a dejar ese país atrás, dirigiéndose al sur al reino del Rey Dragón o al norte a las naciones de la Alianza Mágica. Bien, veamos. Actualmente era un aventurero de primera categoría, y las reglas del gremio también me permitían aceptar trabajos de un nivel más bajo o más alto que ese. No había ningún trabajo de rango S en este momento, así que tenía que elegir algo de los rangos A o B. Afortunadamente, había una buena cantidad de trabajo disponible en esos niveles. Eso era definitivamente raro en el continente central. Eso demostraba lo dura que era la vida aquí. A. Matar a la manada de osos brillantes en el lago Kukuru. B. Vigilar una importante operación de tala en el bosque de Adra. D. Escoltar una caravana que transporta mercancías al ducado de Neris. Bueno, lo que sea. Cualquiera de ellos debería estar bien. Sin pensar mucho en el asunto, tiré abajo el trabajo de rango a que había visto primero. Los osos brillantes eran presumiblemente una especie de oso, pero los detalles estaban un poco borrosos. No me importaba, y no quería tener que preguntar sobre los monstruos locales. Regresé al área de recepción con el papel en la mano. Disculpe, ¿puedo tomar este, por favor? El dependiente tomó el papel junto con mi tarjeta, le echó un vistazo y luego parpadeó por sorpresa. ¿Dónde está tu grupo? Oh, bueno, esperaba poder manejar este solo. En realidad, ¿qué? La mujer parecía seriamente desconcertada por alguna razón. Acababa de disolver mi grupo en este mostrador, así que no entendí por qué asumió que tenía uno. Creo que esto puede ser un poco excesivo para un mago solo. Los trabajos de rango A están realmente destinados a ser abordados por un grupo, ya ves. Bye. Lo siento, pero no creo que podamos darte esta. La empleada tenía razón. Normalmente no intentarías acabar con toda una manada de monstruos tú solo. Aún así, me pareció un riesgo aceptable. No iba a ser famoso a menos que me esforzara un poco. Era difícil decir cuán peligroso podía resultar este trabajo específico, pero no me importaba. No era como si estuviera disfrutando mi vida, de todos modos. No importaba cuánto lo intentara, todo lo que me importaba se me escapaba tarde o temprano. Al final, siempre me sentiría miserable. Eso no iba a cambiar nunca. No tenía nada que esperar. ¿Qué importaba entonces si vivía o moría? Mientras ese pensamiento corría por mi mente, el dolor me apuñaló en lo profundo de mi pecho. Metí la mano en mi bolsillo, agarré lo que había escondido en él y apreté los dientes. El dolor en el pecho no desapareció, pero cuando apreté el objeto con fuerza, me sentí al menos un poco mejor. Hola, tenemos una discusión. Alguien me habló por detrás. Fue suficiente para devolverme a la realidad. Murmurando, no es nada de eso. Me di la vuelta y encontré una cara familiar. Era la misma guerrera de piel oscura con rastes que me habló durante el viaje hasta aquí. La chica que me había hablado estaba de pie a su lado. También, según recuerdo, la mujer guerrera era Susan y la chica era Sara. Había un par de hombres parados un poco detrás de ellas a los que también reconocí. Probablemente eran los otros miembros del grupo, pero no recordaba ninguno de sus nombres. Me había topado con el grupo de rango B, Counter Hero. Bueno, no pude evitar escuchar. Tu antiguo grupo fue eliminado, pero necesitas dinero para buscar a tu madre, ¿verdad? ¿Es por eso que estás tratando de tomar un trabajo como ese por ti mismo? Muy conmovedor. No había dicho nada de eso, solo para que conste. Mi grupo no había sido aniquilado y no estaba exactamente en bancarrota. Tenía suficiente dinero para que me durara un tiempo al menos. Pero esta es la cosa, chico. Esa mirada en tu cara es una especie de problema. No pareces alguien que esté listo para enfrentarse al mundo solo. Pareces un tipo al que ni siquiera le importa si vive o muere. Alcancé y me toqué la cara experimentalmente. Mi expresión ahora mismo probablemente indicaba que ella había visto a través de mí. En ese sentido, tengo una propuesta que hacer. ¿Qué tal si hacemos ese trabajo juntos? Juntos. Sí, nosotros también acabamos de llegar, ¿sabes? Normalmente trataríamos de abordar algo así por nuestra cuenta, pero estamos en un terreno desconocido. No vendría mal cooperar mientras todos nos familiarizamos con las cosas, ¿no?
¿no crees? Quería hacerme un nombre como aventurero en solitario, es parte de mi plan para encontrar a mi madre. Vamos, nadie se hizo famoso trabajando en solitario, chico. Si quieres construirte una reputación, necesitas conocer a mucha gente para que corran la voz sobre ti. Eso significa unirse a los grupos y hacer todo lo posible para mantenerse vivo. ¿Tengo razón, chicos? Los hombres del grupo asintieron con la cabeza al unísono. Sara, por otro lado, solo hizo un puchero. Tuve la sensación de que no estaba muy emocionada con toda esta idea y no la culpé. Si querías tener una idea de la zona, te asociarías con un veterano familiarizado con el terreno local y los monstruos, no con un niño deprimido que fuera tan despistado como tú. Tampoco les ayudé con sus tareas de guardia en el viaje hasta aquí. Estoy seguro de que sabían que era un mago gracias a mi equipo, pero no tenían forma de saber mis habilidades, en qué tipo de hechizos me especializaba o lo poderoso que era. Básicamente, Susan se estaba apiadando de mí. Me invitaba a unirme a ellos por compasión. Eso era todo. Aún así, ella había hecho algunos buenos puntos. No importaba cuánto lograra yo solo. Era difícil imaginar algo más que el más vago de los rumores que circulaban sobre mí. Los aventureros normalmente no estaban tan interesados en otros aventureros. No iban a hacer un esfuerzo por conocer a un chico que no les importaba. En el mejor de los casos, se podría decir que un joven mago estaba logrando algunas cosas impresionantes por sí mismo, pero necesitaba que incluyeran los detalles. El hecho de que yo era de Fitoa, era capaz de hacer un casting silencioso, y buscaba a mi madre que había desaparecido en el incidente del desplazamiento. Si quería que la gente difundiera mi historia, tenía que dejar que me conocieran, y la forma más fácil de hacerlo era unirse a un grupo, no solo en un grupo. De hecho, sería mejor si trabajara con tantos como pudiera. Aunque muchos aventureros preferían quedarse en una sola ciudad, a veces se encontraban con grupos que ganaban dinero en su camino a otro lugar, como hicimos en el continente demoníaco. Tal vez si me concentrara en conocer a esa gente. Pareces muy joven, pero si eres de rango A, supongo que puedes aguantar en una pelea. ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, en mi antiguo grupo, me mantuve en la retaguardia de nuestra formación. Soy bueno apoyando a los luchadores de primera línea con mi magia. Suena perfecto. Entonces, estábamos pensando que a nuestro grupo le vendría bien a alguien más en la línea de fondo. Con todo, aceptar la oferta de esta mujer Susan fue una decisión inteligente. De acuerdo, entonces, iré si me aceptas. Fantástico. Tomemos el resto del día para prepararnos. Entonces, ¿qué tal si nos encontramos en la Puerta Norte mañana por la mañana? Te informaremos sobre nuestra formación mientras viajamos. Seguro. Todo el asunto se sintió un poco descuidado, pero no me importó. Aunque esa chica Sara nunca se puso menos antipática. Capítulo 2. Los osos brillantes. A la mañana siguiente, me dirigí obedientemente a la Puerta Norte de la ciudad. No me sentía muy entusiasmado con esta expedición, pero mi cuerpo se movía en piloto automático. De hecho, había reunido algo de información sobre los osos brillantes y este lugar del lago Kukuru antes de irme a la cama. Los hábitos que había adquirido en el continente demoníaco deben haber surtido efecto. Miré alrededor de las oscuras y tranquilas calles. Susan no había especificado una hora exacta para encontrarnos, así que me presenté tan pronto como pude. No parecía que estuvieran aquí todavía. Era difícil de decir sin relojes alrededor, pero probablemente eran alrededor de las 4 de la mañana. Tal vez todavía estaban dormidos. Honestamente, no había descansado mucho anoche. Hacía frío aquí, para empezar, y puede que estuviera un poco nervioso por formar equipo con un grupo de gente que no conocía demasiado bien. Se están tomando su tiempo. Cuando los aventureros se ponen en marcha en un trabajo, la regla general es que se encuentran a primera hora de la mañana. Tal vez había llegado demasiado temprano esta vez, pero era mejor que llegara tarde. Lo último que necesitaba era quedarme atrás y terminar deprimido todo el día. Tampoco era como si fuera el único aquí. Había otro grupo merodeando cerca de la puerta también. Parecía que estaban esperando a un último rezagado. Aún así, era posible que me hubiera hecho una idea equivocada en algún momento. Tal vez no vendrían hasta el mediodía. Podría tener sentido salir más tarde si decidieran llegar a su destino a una hora específica. Pero entonces de nuevo, les dije en qué posada me alojaba. Si hubieran calculado una hora de salida diferente, no se habrían puesto en contacto conmigo, o, justo cuando mis pensamientos empezaban a girar en círculos, vi a un pequeño grupo de personas caminando hacia mí a través de la niebla de la mañana. Hola, llamó Susan desde la cabecera del grupo. Llegas temprano. Ayer no parecías muy entusiasmada, así que supuse que nos harías esperar. Hoy me he levantado un poco temprano. Eso es todo. Susan parecía divertirse. Quizás pensó que había aparecido antes porque estaba secretamente solo y anhelaba el contacto humano o algo así. Eso no era realmente cierto, pero no tenía ganas de molestarme en negarlo. Bien, entonces, dije, sacando mi mano del bolsillo y ofreciéndosela. Gracias por tenerme como miembro temporal de su grupo. Me llamo Rudeus Freirat. Soy un mago y un aventurero de primera categoría. Como dije ayer, soy bueno en la magia de apoyo. Susan parpadeó sorprendida. No fui muy amigable en el viaje hasta aquí, y ella probablemente no esperaba que me volviera tan educado en este momento. No había planeado esto con antelación, solo sentí que debía presentarme
presentarme formalmente, al menos. Bueno, me llamo Susan. Soy la sublíder de Counter Hero y una guerrera de profesión. Lucho en el frente. Sublíder, no eres la que está a cargo. A veces doy órdenes a la gente, pero también tenemos un verdadero líder. Susan sacudió su barbilla a uno de los hombres detrás de ella, quien asintió con la cabeza y dio un paso adelante. Mi primera impresión del tipo fue que parecía un poco triste. A juzgar por su bata de color rojo pardo y el largo bastón que llevaba, probablemente también era un mago. Es un placer conocerle. Soy Timothy, un mago. Mi especialidad es la magia ofensiva y lucho en la línea de fondo. Técnicamente, también soy el líder de este grupo. Encantado de conocerte. Tengo la sensación de que Susan probablemente tenía el verdadero poder por aquí. No era necesariamente algo malo tener a alguien un escalón por debajo de la cima tomando las decisiones. Sin embargo, quiero decir, no se supone que debes poner a los perezosos y estúpidos al mando o algo así. No es que estuviera llamando idiota a este tipo, por supuesto. Además, una cadena de mando estricta puede ser algo frágil. Una vez que alguien desobedece una sola orden, todo se desmorona. Pero con una configuración como esta, Timothy podría intervenir para anular a Susan si las cosas se ponen difíciles. O tal vez Timothy decidió su estrategia general y Susan se encargó de todos los detalles. Mientras ella ponía en marcha sus planes, él podía vigilar el panorama general y corregir el rumbo si se desviaban demasiado. En cualquier caso, los dos habían encontrado claramente una forma de trabajar juntos sin problemas. Un infierno de una diferencia de mí y Eris. Sniffle. ¿Qué pasa? Lo siento. Esto solo me trajo algunos recuerdos. Eso es todo. Ya veo. Mis condolencias, Rudeus. El líder de tu antiguo grupo debe haber sido una persona maravillosa. No realmente. El líder de D10 había sido un idiota inútil de principio a fin. El tipo por el que llamamos al grupo era un hombre mucho mejor en cualquier medida. De todas formas, haré lo que pueda para no causarle ningún problema. Bueno, está bien entonces. Estoy deseando trabajar contigo. Timothy dio un paso atrás y los otros miembros del grupo tomaron la iniciativa de presentarse. Hola, me llamo Mimir y soy el sanador. Tengo un rango intermedio en magia de curación y un rango de principiante en desintoxicación. Mimir era un hombre de estatura y peso promedio que usaba una simple bata blanca. Soy el mago guerrero, Patrice. No esperes demasiado en el frente, mago. Sin embargo, solo conozco los hechizos de viento de nivel principiante. Y Patrice era un delantero musculoso que llevaba una espada en la cadera y una pequeña varita de principiante en una mano. Ambos parecían estar entre la mitad y el final de los 20 años, más o menos la misma edad que Timothy. No sabía cuánto tiempo llevaban aventurándose, pero sí llegaban al rango B. Se suponía que eran veteranos experimentados. Finalmente, estaba el último integrante del grupo. Soy Sara. Soy una arquera. Lucho desde la línea media, que, por alguna razón, me miraba de nuevo. Sara era notablemente más joven que los otros 4 miembros de su grupo. Probablemente estaba en la adolescencia, al borde de la edad adulta, según los estándares de este mundo. No sé si era su expresión aguda o el hecho de que sus rasgos faciales eran clásicamente azuranos, pero sentí que se parecía un poco a Eris, al menos un poco. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? Lo siento. No es nada. Su mirada se estaba volviendo más feroz, así que desvié mis ojos. Solo para tu información, no estoy feliz con esto. Solo te estoy aguantando porque Susan insistió, ¿de acuerdo? Si metes la pata y haces que maten a alguien, te prometo que te arrepentirás. Correcto. No me molesté en tratar de calmarla. Siempre fue mejor llevarse bien con tus compañeros de equipo, por supuesto, pero no era como si fuéramos a trabajar juntos por mucho tiempo. Si ella iba a ser tan hostil, yo también podría mantener mi distancia. Ya basta, Sara. Pero Susan, mira, algún día podríamos ir por caminos separados, ¿verdad? Podrías terminar teniendo que unirte a un nuevo grupo lleno de extraños. Espera, ¿qué? ¿Vas a disolver el grupo o algo así? Podría suceder eventualmente. Y si uno de nosotros muere, tendremos que traer a alguien nuevo para reemplazarlo, ¿sabes? Susan suspiró y agitó la cabeza. De regreso en Azura, podrías salirte con la tuya rechazando a los compañeros que te molestaron. Pero a partir de ahora, eso podría no ser una opción. Ya es hora de que aprendas a trabajar con gente que no sea nosotros. Ahora las cosas tienen un poco más de sentido. Susan no me había invitado solo por simpatía. Me estaba usando como herramienta de enseñanza. Eso explicaba por qué había sido tan persistente. Tenía sentido elegir a un chico más joven como yo si pensaba en los próximos 5 o 10 años. En ese momento, Sara sería más experimentada y podría encontrarse con chicos más jóvenes y menos experimentados. Además, una vez que se las arreglara para trabajar con un imbécil hostil como yo, todos los demás parecerían más fáciles de soportar. No estaba segura de cómo me sentía sobre esto, honestamente, pero no importaba. No podía hacer daño el seguirle la corriente, ¿verdad? No me estaba costando nada. ¿Recibiste el mensaje? Bien, ahora que nos hemos presentado todos, pongámonos en marcha. Dicho esto, los 6 partimos en nuestra expedición de matar osos. 3 días después, habiendo viajado una distancia decente al norte de Rosenberg, establecimos un campamento cerca de nuestro destino, el lago Kukuru,
donde supuestamente se encontraba esta manada de monstruos, estaba a solo unas horas de distancia. Los osos brillantes no podían ver muy bien en la oscuridad y se movían lentamente por la noche. Nuestro plan era esperar a que el sol se pusiera antes de lanzar nuestro ataque sorpresa. Mientras tanto, teníamos una reunión de grupo para discutir nuestra actuación en las batallas que habíamos librado en el camino hacia aquí. Counter Hero no era un mal grupo, de ninguna manera. Con 2 en la vanguardia, un luchador a distancia y 2 retaguardia, se sentían como un grupo bien equilibrado. Me habían asignado un rol de apoyo a distancia, lo que significaba lanzar a Quagmire en el instante en que veíamos enemigos a la distancia. Después de ralentizarlos, Timothy usó su magia de fuego para reducir su número a distancia. Una vez que los sobrevivientes se acercaban, Susan y Patrice se adelantaron para luchar, y Sarah los respaldaba a medio alcance. Cuando uno de los delanteros recibía un golpe, Mimir los curaba inmediatamente. Eliminamos muchos monstruos en el camino hacia el norte, y este plan siempre había funcionado sin problemas. Susan, Timothy, Mimir y Patrice definitivamente sabían lo que estaban haciendo. No estaban exactamente en el nivel de Ruiker, por supuesto, pero cuando se trataba de trabajo en equipo, ponían a Eris en vergüenza. Dicho esto, no pude evitar sentirme un poco subutilizado, ya que hacer el casting de Quagmire era literalmente mi único trabajo. Decidí hacer algunas propuestas. Tal vez podría cambiar a apoyo cuando los enemigos lleguen a nuestra primera línea. Desafortunadamente, Sarah rechazó todas mis ideas una por una. Todavía no sabes cómo luchan Susan y Patrice. No necesitamos que las golpees por accidente. Solo quédate ahí. Bien, entonces, ¿por qué no ayudo a Timothy a reducir sus números después de que los frene? Se supone que los magos deben mantener algo de maná en reserva durante las batallas más largas. Estúpido. Solo tienes que detenerlos en su camino. Es todo lo que necesitamos de ti. ¿Podría al menos avanzar una vez que el enemigo se nos acerque? Entonces, ¿quieres que te dispare por la espalda o qué? Para ser honesto, sentí como si estuviera luchando con las manos atadas a la espalda. Si me unía al ataque con Timothy, probablemente podríamos haber eliminado la mayoría de los grupos de monstruos a larga distancia, en lugar de dejar que se acercaran lo suficiente para dañar a los combatientes de primera línea. Aún así, la eficiencia no lo era todo. Sarah estaba practicando más de esta manera. Después de todo, yo mismo había hecho algo similar en el continente demoníaco, y al final del día, solo era un miembro temporal de este grupo. No tenía muchas opciones más que mantener la boca cerrada y tratar de aprender su forma de hacer las cosas. Mientras pudiera pensar con los pies en una emergencia, tenía sentido contenerme en vez de tratar de hacer todo yo mismo. El trabajo en equipo era una habilidad que había que desarrollar a través de la práctica. Después de todo, aunque no estaba seguro de poder actuar rápidamente bajo presión. Mira, no eres realmente un miembro de este grupo, ¿de acuerdo? Solo haz lo que se te dice y trata de no molestarte. Está bien. Sarah tampoco parecía muy interesada en aprender a trabajar conmigo. Se sentía como si me odiara, tal vez por la pésima primera impresión que le causé. No era como si necesitara hacerme amigo de ella, pero esta abierta hostilidad me trajo algunos recuerdos que me picaron un poco. Cuando empecé como tutor de Eris, me trató de la misma manera por un tiempo. Sarah, creo que has dejado claro tu punto de vista, dijo Susan. ¿Por qué estás siendo tan hostil con él? Es solo que, no lo sé. Es más joven que yo, pero su actitud es un poco irrespetuosa. Eso es totalmente normal para un aventurero, chica. Tú también eres bastante casual con nosotros, ¿no? Sí, supongo. Bueno, entonces, trata de mantener tu irritación para ti misma. Estamos a punto de empezar con la parte principal del trabajo, ¿recuerdas? Este no es un buen momento para que hagas las cosas difíciles. Lo siento. Sarah se acobardó un poco cuando Susan la regañó. A juzgar por la mirada que dirigió hacia mí, no pensaba disculparse. Una vez que terminamos con la reunión del grupo, se acostó a dormir una siesta y se quedó dormida casi instantáneamente. Eso es la juventud para ti, supongo. Decidí dormir un poco también una vez que me hubiera desahogado. Vagando un poco fuera de nuestro campamento, encontré un lugar relativamente privado para mear. Justo cuando estaba empezando, sin embargo, oí a alguien acercarse por detrás. Era Timothy. Tomó un lugar a mi lado, abrió su bata, reveló una varita sorprendentemente grande y comenzó a vaciar su vejiga también. Lo siento, Rudeus, dijo después de un momento. ¿Sobre qué? No estaba del todo seguro de por qué se estaba disculpando. Sarah, no es una mala chica, pero últimamente se ha excedido un poco, ¿sabes? Difícilmente puedes culparla. Esa chica es una prodigio con el arco. Los 4 miembros del rango B de Counter Hero eran veteranos experimentados. Sí, pero Sarah destacó por su gran talento. La había visto derribar monstruo tras monstruo con flechas perfectamente colocadas, incluso a larga distancia. Su conciencia y agilidad en el campo de batalla eran de primera categoría y nunca parecía tener un desliz. En lo que respecta al combate, ya estaba en el nivel de una aventurera de primera categoría. Los arqueros no eran particularmente comunes en este mundo. Los magos podían golpear desde un rango mayor y hacer más daño con sus ataques, y mientras que un mago podía recuperar su maná después de una buena noche de sueño, un arquero estaba limitado por sus flechas. Cuanto más llevaba, más peso tenía que
cargar. Esto no era un juego de rol en el que podías esconder 10.000 cosas en tu mochila. En su mayor parte, era mejor aprender magia que el arco. Dicho esto, un talento verdaderamente especial podría hacer que todas esas desventajas parezcan irrelevantes. Cuando podías disparar 5 flechas en el tiempo que un mago tardaba en hacer un solo hechizo, o dar un golpe crítico cada vez, podías arreglártelas como un arquero. En esta línea de trabajo, al menos, si querías convertirte en la persona más fuerte del mundo entero, esa era una historia diferente. En cualquier caso, Sarah era increíblemente hábil para su edad. Su talento en bruto era probablemente comparable al de Eris. Bueno, tú tampoco te quedas atrás, ¿no? Eso es bastante obvio. Quiero decir, eres el primer hechicero silencioso que he visto desde mi profesor en la academia. No me ha servido de mucho. Aún así perdí a todos los que me importaban. Ah, bien, mis disculpas. La hechicería silenciosa era una habilidad útil, por supuesto, pero saber algunos trucos como ese no me hacía especial. ¿De qué servía si no podía mantener a una sola chica feliz? Bueno, supongo que me ayudaría a ganar algo de reconocimiento por mi nombre, al menos. Había una posibilidad de que atrajera alguna atención no deseada, pero Zenith sabía que podía hacer hechizos en silencio, así que probablemente valía la pena anunciar ese hecho. De todas formas, siento todo esto, Rudeus. Está bien, esto fue algo interesante. Sin embargo, tal vez los miembros más antiguos del grupo se habían dado cuenta de que yo era más capaz de lo que parecía. Después de todo, supongo que habían aprendido a medir a la gente a lo largo de los años. Esos 4 eran muy buenos utilizando todas las herramientas y recursos a su disposición. En términos de fuerza bruta de combate, probablemente eran comparables a los aventureros de rango C altamente calificados. Pero a través de la eficiencia y la coordinación, se las arreglaron muy bien como un grupo de rango B. Counter-Hero era más que la suma de sus partes. Conocían sus propias capacidades y dividían las tareas en consecuencia. Sin embargo, eso no dejaba mucho espacio para que alguien se metiera o experimentara. Cuando Sarah me dijo que me ciñera a mis deberes básicos, la regañaron por su actitud, pero en realidad no contradijo lo que estaba diciendo. Eso fue en parte porque querían que ella practicara más, pero también fue un reflejo de su enfoque metódico y sistemático. Había un inconveniente allí. Como nunca experimentamos con nada más que sus estrategias establecidas, no sabían exactamente lo que podía y no podía hacer. Eso podría llevar a algunos problemas serios, especialmente si me habían sobreestimado. Timothy y los demás me habían estado vigilando, por supuesto, pero también intentaban ver que también podían lidiar con los monstruos en este país desconocido. Podía decirles mis propias fortalezas y debilidades, pero ellos probablemente tomarían mis afirmaciones con un poco de sal. Uno se preguntaba por qué me habían traído, dadas las circunstancias, pero lo de la simpatía probablemente era relevante allí. La gente no siempre actúa de forma puramente racional. En realidad no me molesta. En este momento, todo lo que podía hacer era seguir con mi papel de robot de Quagmire y tratar de no pensar demasiado las cosas. Gracias por ser tan comprensivo. Saldremos cuando se ponga el sol, así que traten de descansar hasta entonces. Seguro. Con un asentimiento a Timothy, me dirigí al campamento para dormir unas horas. El oso brillante era un monstruo de categoría B, uno de los tipos más comunes que se encuentran en la región norte del continente central. En apariencia, era básicamente un gran oso con un pelaje blanco y una sola raya negra que corría verticalmente por su centro. Pero se diferenciaban de la mayoría de los osos en algunos aspectos importantes, se movían en grandes grupos, y cuando se acercaba el invierno, trabajaban juntos para acumular enormes reservas colectivas de comida. En esa época del año, sus ataques a los humanos se hacían mucho más frecuentes. Dicho esto, eran relativamente suaves en los meses de verano, cuando solían quedarse alrededor de las fuentes de agua para aparearse. Los aventureros a menudo aprovechaban esta oportunidad para exterminarlos. El método estándar para lidiar con una manada grande era encontrarlos durante la temporada de apareamiento y lanzar un ataque sorpresa por la noche. Muy bien, entonces, después de subir a la cima de una ligera colina cerca del lago Kukuru, vimos a los osos brillantes a la distancia. Estábamos a contraviento de ellos y bien ocultos por la maleza. No había mucho riesgo de que se dieran cuenta de nuestra presencia, especialmente porque estaban profundamente dormidos después de copular toda la tarde y la noche. Los osos brillantes no se molestaban en cavar agujeros para dormir. Cuando se cansaban, simplemente caían al suelo como leones marinos. Íbamos a dispararles magia desde la distancia, con la esperanza de matar a muchos de ellos y hacer que los demás entraran en pánico. Una vez que empezaran a correr en nuestra dirección, no quedaría suficiente para dar problemas a nuestros combatientes de cerca. Asumiendo que todo fuera según el plan, por supuesto. ¿Qué tenemos? Sarah. Parece que hay una veintena de ellos. Mientras estábamos en la cima de la colina, Sarah se asomó al distante grupo de monstruos. No es de extrañar que tuviera los mejores ojos del grupo. Si pensaba que eran 20, iba a tener que creerle. En la oscuridad, todo lo que podía ver eran unos pequeños puntos blancos dispersos a unos 300 metros de distancia. Desde esta distancia, Richard podría habernos dado un informe preciso de sus números en un instante, pero no estaba aquí, así que no tenía
tenía mucho sentido pensar en ello. ¿Cree que podemos atraparlos?, murmuró Susan. Estaremos bien, ¿verdad, chicos?, dijo Sarah, dándose la vuelta hacia nosotros con la cara llena de confianza. No estaba segura de cuán rápido podían correr los osos brillantes, pero teníamos una ventaja posicional. Podría ralentizar su embestida con un Quagmire bien colocado, y como todos habíamos descansado antes, Timothy, Patrice y Mimir tenían mucho maná con el que trabajar. Muy bien entonces, dijo Timothy, comencemos. De repente, todos estaban enfocados con láser en la tarea que tenían entre manos. 20 osos parecían ser un número manejable, pero no era razón para confiarse demasiado. Agarré mi bastón fuertemente en mis manos y miré fijamente a la oscuridad como los otros. Deja que la vasta y bendita llama converja a tu orden. Oh, fuego furioso, ofrécenos un gran y ardiente regalo. Great Firebolt, Quagmire. Justo cuando Timothy terminó el conjuro de su hechizo de fuego de nivel intermedio, transformé un gran pedazo de tierra en una espesa y fangosa ciénaga. Traté de ubicarlo justo dentro del rango de fuego de Sarah. Si los grizzlies se detuvieran en su camino aquí, ella sería capaz de matarlos con facilidad. Deja que la vasta y bendita llama converja a tu orden. Oh, fuego furioso, ofrécenos un gran y ardiente regalo. Great Firebolt. Timothy ya había lanzado una segunda Great Firebolt en rápida sucesión. La cosa debía tener 2 metros de diámetro, pero se lanzó por el aire con una velocidad impresionante. Vi cómo golpeaba a uno de los grizzlies. Incluso desde esta distancia, pude ver que el monstruo había muerto instantáneamente. Había visto a Timothy hacer esto varias veces en nuestro camino hacia aquí, pero su Great Firebolt era realmente muy poderosa, rápida y precisa. Se notaba que tenía mucha experiencia en el lanzamiento. Nos han visto. Uno por uno, los rugientes y furiosos osos brillantes comenzaron a correr en nuestra dirección. Algunas de las bolas de fuego de Timothy fallaron sus objetivos ahora que los monstruos estaban en movimiento, pero aún así se las arregló para eliminar a bastantes de ellos a medida que se acercaban. Hasta ahora todo iba bien. Cuando llegaron al lugar donde había colocado mi Quagmire, la mitad de los grizzlies estaban muertos. ¿Cómo Sarah se llevaría más de ellos a partir de ese momento? Parecía posible que acabáramos con las criaturas antes de que se acercaran. Bastante fácil para un trabajo de categoría A, en realidad. O eso pensé por una fracción de segundo. Justo antes de que la manada de Laster Grizzlies golpeara mi Quagmire, una de las bolas de fuego de Timothy iluminó brevemente el área a su alrededor. Había otras formas que se movían en la oscuridad, muchas otras formas, al lado de la ciénaga que yo había creado. Fuera lo que fuera, eran negro azabache y del mismo tamaño que los osos brillantes. ¿Qué son esos osos negros?, gritó Sarah. Cuando escuché esas palabras, algo hizo clic dentro de mi mente. Esas formas eran los osos brillantes, de acuerdo, solo estaban cubiertos de barro. A todos los efectos, llevaban camuflaje. Por supuesto, no era barro de mi Quagmire. Debía haber otra manada en el lago, durmiendo en una zona pantanosa no lejos del grupo que habíamos visto. Cuando la manada de al lado fue atacada, se despertaron y nos vieron. Son demasiados. Retirada, retirada. Aturdido, Timothy gritó la orden de retirarse. Fue una reacción comprensible. Este segundo paquete era enorme, tenía que haber más de 60, y se precipitaban hacia nosotros, débilmente visibles gracias a los pequeños fuegos dejados por la magia de Timothy. Supongo que había juzgado apresuradamente que no podíamos esperar ganar esta pelea, pero para ser honesto, era un poco tarde para retirarse ahora. Idealmente, habríamos notado esta manada antes de atacar a la otra, y decidimos no arriesgarnos a esto en primer lugar. Había sido un grave error no explorar el área durante las horas del día. No podemos luchar contra ellos aquí. Susan gritó desde algún lugar en la oscuridad. Retírense a ese lugar que encontramos en el camino. Anteriormente, habíamos encontrado un punto de encuentro natural donde podíamos llevar a los osos en caso de que su número fuera demasiado grande para manejarlo. Si llegábamos allí y nos reagrupábamos. Pero de nuevo, era demasiado tarde para eso. Para llegar a ese punto de estrangulamiento, necesitaríamos mucha más distancia entre nosotros y los monstruos, y un enorme Quagmire en su camino para frenarlos. No podíamos esperar alejarnos de una manada de osos brillantes corriendo a toda velocidad sin obstáculos en su camino. Simplemente no quedaban opciones aquí. No es bueno. Nos alcanzarán. TCH, los mantendré ocupados. El resto de ustedes huyan. Susan. Susan se había detenido en seco. Sarah se giró, su cara pálida y temerosa. No, me quedaré atrás. Esto es mi culpa. Yo soy la que no se dio cuenta. Ni siquiera los retrasarías, chico. No seas idiota, Susan, dijo Patrice. Son demasiados para que alguien los aguante solo. Si tú no corres, nadie lo hará. Muy bien, mostrémosles de qué estamos hechos, llamado Mimir. Abandonando el intento de retirada, todos levantaron sus armas y se prepararon para luchar. La manada de osos brillantes se abalanzó sobre nosotros con una velocidad feroz, fuerte y violenta como un terremoto. Incluso en la oscuridad, era una visión aterradora. Las piernas de Sarah temblaban. Ella no era la única, tampoco. Susan, Mimir, Patrice y Timothy parecían estar mirando a la muerte directamente a la cara, pero ninguno de ellos intentó huir. Mientras miraba a los 5, sentí que
mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Fue porque los osos brillantes se acercaban a nosotros? No, definitivamente no. Eso ni siquiera se sentía importante. Era Susan, y Sarah, y Timothy, Mimir y Patrice. Por alguna razón, mirarlos me hizo sentir algo. Mi aliento se volvió áspero. No sabía qué era exactamente esta emoción, pero era intensa. Algo en la forma en que estaban enfrentando esa horda de monstruos realmente me impactó. En algún momento, metí la mano en mi bolsillo para agarrar lo que tenía ahí. ¿Qué estás haciendo, Rudeus?, gritó Patrice. Los otros miraron hacia atrás en mi dirección. Por un instante, vi sus caras. No había desesperación en ninguno de ellos, ni siquiera la de Sarah. Estaban todos desesperados y decididos a encontrar alguna forma de sobrevivir. Incluso ahora, ninguno de ellos se había rendido. Ninguno de ellos había aceptado su propia muerte. Supe, en ese instante, por qué habían elegido mantenerse firmes y luchar. Leí la respuesta en sus rostros. La sentí en mi bolsillo, y la vi en un recuerdo que pasó brevemente por mi mente. Hacía mucho tiempo que conocía la respuesta, y ahora que la recuerdo, está bien, yo me encargaré de esto. Les hablé con tanta calma que me sorprendí incluso a mí mismo. Manteniendo mis emociones ocultas lo mejor que pude, apunté con mi bastón directamente al grupo de los osos brillantes cubiertos de barro. Exodus Flame. Una enorme ola de fuego mágico atravesó el grupo como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Pasó una hora. El área alrededor del lago se había reducido a un páramo carbonizado. Los cadáveres de los osos brillantes estaban por todas partes. La mayoría se habían quemado hasta quedar crujientes, pero unos pocos aún tenían sus pieles razonablemente intactas. En este momento, estábamos despellejando a tantos como podíamos. Mi magia de fuego había aniquilado a la mayoría de los osos. Después de eso, se separaron y comenzaron a correr en todas direcciones. Un puñado siguió atacándonos, pero Susan y los otros se encargaron de ellos, y yo eliminé a los que trataron de huir con Stone Cannon. Una vez que el último monstruo cayó, todos se quedaron en silencio durante un largo momento, hasta que finalmente propuse que nos pusiéramos a trabajar en los cuerpos. Ya llevábamos un tiempo en ello. Necesitábamos traer de vuelta las colas de los osos lustres para probar que habíamos hecho nuestro trabajo, y sus pieles para venderlas por dinero. Naturalmente, su piel se vendía a un precio bastante decente. Era una práctica estándar para los aventureros llevar todo lo que pudieran cargar. Nos dividíamos en equipos de 2 para la parte sucia. Me emparejaron con Timothy, mi colega mago. Él había estado en silencio durante algún tiempo. Tenía la sensación de que no estaba exactamente seguro de qué decirme, pero no era solo Timothy. Todos los demás también estaban callados. Aún así, no era el peor tipo de silencio del mundo. No sentí ninguna necesidad de romperlo. Cuando despellejamos a los osos, recogimos sus colas y pieles y empezamos a quemar sus cuerpos en una pila. El cielo se empezó a iluminar. El aire se llenó del olor de carne chamuscada. Era un olor que había llegado a asociar con el final de un exitoso trabajo de matar monstruos. Mientras miraba el fuego, Susan vino a pararse a mi lado. Supongo que te debemos una, dijo, encogiéndose de hombros. Si no fuera por ti, todos estaríamos muertos. Tenía la sensación de que había más de lo que se veía, pero no esperaba una actuación así. No lo sé. Si no fuera por mí, ustedes no habrían aceptado este trabajo en primer lugar, ¿verdad? Probablemente hubieras empezado con un trabajo de categoría B o incluso C para tener una idea de la zona. Bueno, es verdad. Susan se rascó la mejilla con una mirada torpe en su cara, pero quise decir cada palabra con sinceridad. En todo caso, estaba agradecido por Counter Hero. Me ayudaron a darme cuenta de algo en medio de esa batalla y me sentí un poco mejor por ello. Me alegro de que me hayas traído aquí, sin embargo. Gracias de nuevo. Cuando quieras, chico. ¿Estás listo para regresar? Seguro. Susan me miró a la cara y sonrió, y luego se giró para caminar de vuelta hacia nuestro montón de pieles. El siguiente paso era hacer nuestro triunfal regreso a Rosenberg, cargando tantas cosas de esas como pudiéramos. Los monstruos habían sido asesinados, pero eso no significaba que nuestro trabajo ya estuviera hecho. No había terminado hasta que trajeran las pruebas y vendieran el botín. Unos momentos después, mientras cargaba un paquete de pieles sobre mi hombro, noté que alguien se había acercado para pararse frente a mí. No era Susan esta vez, era una chica de mi misma altura. Gracias por la salvada. Con esas breves palabras, Sarah se dio la vuelta y corrió hacia Susan. Cuando los 6 regresamos al gremio de aventureros de Rosenberg llevando docenas de pieles, nos encontramos con miradas poco amigables de los lugareños. Muchos aventureros trabajaron en una sola ciudad durante muchos años o incluso durante toda su carrera. Cuando los forasteros aparecían de la nada e inmediatamente hacían un trabajo grande y lucrativo, siempre inspiraba al menos un poco de hostilidad de este tipo. En las ciudades más duras, la gente se acercaba para acosarte y exigirte una parte de tus ganancias. Miré a Timothy, preguntándome cómo manejaría esto. Para mi sorpresa, lo encontré mirando alrededor de la habitación con una brillante sonrisa en su rostro, como si los otros aventureros fueran viejos amigos en lugar de brillantes y resentidos extraños. Esta noche celebramos la llegada de mi grupo a Rosenburgo, le gritó a la multitud. Vayamos al bar, todos. Yo invito.
grito. Por un momento, los otros aventureros estaban demasiado asustados para reaccionar, pero sabían mucho cuando escuchaban uno. Los aplausos subieron por toda la habitación. Oye, los nuevos chicos de la ciudad parecen amistosos por una vez. Ja, ja, ja. Me gustan, chicos. Diablos. Sí, bebida gratis. Estaba aturdido, para ser honesto. ¿Estaba Timothy realmente tirando las ganancias de un trabajo de 7 días tan casualmente? Susan vio la mirada en mi cara y sonrió, mirando a su líder con orgullo. Así es como Timothy siempre hace las cosas. Si le compras a todos un par de tragos de vez en cuando, nadie te va a odiar, ¿verdad? Es un pequeño precio a pagar por mantener a los tipos menos amigables fuera de tu espalda. Cuando lo dijo de esa manera, en realidad tenía sentido. Cuanto más dinero y éxito tenías, más envidiosos crecían. Eso era solo un hecho de la vida. Los aventureros tenían que vivir del dinero que ganaban en las misiones, así que definitivamente no era algo que se pudiera hacer tan a menudo. Pero si mostrabas un poco de generosidad en los principales días de pago, se reducía la hostilidad que se te presentaba. Muy bien, todo el mundo. Solo recuerden nuestros nombres, ¿de acuerdo? Nosotros somos Counter Hero y él es Rudeus Greyrat. Estamos deseando trabajar con ustedes. Counter Hero, Rudeus, Rudeus. Basado en los cantos de los que nos rodeaban, Timothy definitivamente nos había ganado algo de popularidad temporal. Si su estrategia era tan efectiva, tendría que intentar seguir su ejemplo. Sería bueno si pudiera evitar las peleas inútiles con gente como Sarah. Con ese pensamiento, dejé que la multitud me llevara mientras se dirigía al bar más cercano. Finalmente volví a mi posada varias horas después. Los otros me convencieron de tomar un par de copas en el bar. Desafortunadamente, no estaba acostumbrado al alcohol, y el único tipo que tenían en esta ciudad era un whisky con una verdadera fuerza. Rápidamente me enfermé del estómago y tuve que hacer magia de desintoxicación. Ese no fue un error que volvería a cometer. Usando un hechizo básico de curación en mi cabeza que todavía me duele, atravesé mi habitación para encender un fuego en la estufa. Al poco tiempo, pequeñas llamas bailaban sobre la madera dentro de la caja de metal. Probablemente tomaría algún tiempo para que la habitación se calentara significativamente, pero solo mirar el fuego era extrañamente reconfortante. Mientras miraba las llamas parpadeantes, metí la mano en mi bolsillo y saqué algo. Era un trozo de tela blanca. No era un simple pañuelo, por supuesto. Era algo que Lilia me había entregado contra viento y marea. A pesar de todo lo que habíamos perdido en el incidente del desplazamiento, era mi reliquia sagrada. La había guardado en mi bolsillo durante todo mi viaje hasta aquí. La agarré con ambas manos y la apreté firmemente contra mi frente. Cuando vi a los miembros de Counter Hero girar para luchar contra esa horda de osos brillantes, era una imagen de Roxy que había pasado tan vívidamente por mi mente. Roxy era la persona más fuerte y decidida que jamás había conocido. Nunca la había visto en una situación de vida o muerte, pero sabía que ella misma había sido una aventurera. Cuando su grupo se encontró en peligro, probablemente se giró y se enfrentó a ellos, como lo hicieron los miembros de Counter Hero. Había protegido a sus amigos con valentía y había sido protegida a cambio. Había sobrevivido, y entonces se convirtió en mi tutora. Me enseñó todas las cosas que había aprendido en su vida de aventurera. Me enseñó lo que significaba estar vivo, pero no nació sabiendo nada de eso. Lo descubrió por sí misma en los años que pasó luchando junto a otros. Por supuesto que importa si mueres, idiota. Me agarré fuertemente la tela blanca al pecho por un momento. ¿Perdiste todo lo que te importaba? ¿Quién lo dice? Me puse el paño blanco en la frente para que mis lágrimas no lo mancharan. Me hice una bola y empecé a sollozar. Al poco tiempo estaba llorando, mi cuerpo temblaba con cada doloroso hipo. No lo había perdido todo, ni por asomo. Había perdido algo que me importaba mucho. Eso era cierto, pero no significaba que no tuviera nada por lo que vivir. Recuerda cuando llegaste a este mundo. Recuerda a Roxy. Recuerda el día en que te mostró el mundo exterior. Aprendiste todo tipo de cosas de ella. Ella te enseñó mucho. No puedes traicionarla ahora. Roxy tampoco era la única que me había dado algo. Toqué el colgante de madera que llevaba en el cuello. Era un regalo de Lilia, un regalo que probablemente había hecho a mano. Lilia siempre había sido muy amable y devota conmigo. Probablemente estaba esperando el día en que nos volviéramos a ver. Y en algún lugar de Milis, Paul hacía lo posible por reunir a nuestra familia. Estábamos muy lejos el uno del otro, sí, pero aún así, no estaba solo en este mundo. Roxy, por favor, muéstrame el camino. No podía simplemente acostarme y morir aquí en el medio de la nada. Sí, todavía me dolía. No tenía sentido fingir lo contrario, pero había pasado por cosas peores que esto hace mucho tiempo. No puedes caerte en pedazos ahora, maldita sea. Sigue avanzando. Haz las cosas que necesitas hacer. De acuerdo, entonces. Abrí mi equipaje y saqué otra tela. Era mi recuerdo de Eris, la que había estado llevando conmigo todo este tiempo, sin importar lo miserable que me hiciera sentir. Sin decir una palabra, la tiré a la estufa de la calefacción. Sarah, para ser honesta, lo subestimé. Lo primero que me vino a la mente cuando escuché el nombre Greyrat fue el noble que había gobernado sobre el pueblo donde nací. La familia Nostos Greyrat controlaba toda la región de Milbots. Había visto al mismísimo señor solo
una vez, cuando era muy joven. Había venido a nuestro pueblo con un grupo de soldados para cazar algunos monstruos cercanos. Mis recuerdos de entonces eran bastante borrosos, pero recordaba muy bien su cara de astuto. Y Rudeus se parecía mucho a él. Greyrat no es un apellido tan raro en el reino de Asura, por supuesto, pero la mayoría de los que lo tienen son nobles de rango bajo o medio. No encontrarás a muchos de ellos entre los aldeanos ordinarios o la gente del pueblo. De hecho, la gente común no suele tener un apellido en absoluto. Yo sé que no lo tengo. Nací de un cazador y su esposa, y el nombre, Sara, era todo lo que podían ofrecerme. Mi madre y mi padre también tenían solo nombres de solteros. Para abreviar, Rudeus Greyrat, era obviamente un niño rico. Se ponía una bata barata y dejaba crecer su cabello en un intento de disfrazarse como un aventurero común, pero ese bastón de aspecto caro que llevaba era un regalo. Prácticamente se podía oler la falta absoluta de información en él. ¿Por qué el hijo de un noble asurano dejaría su país y se dirigiría a los territorios del norte? La expresión de su cara lo dejaba bastante claro. El chico habló con suficiente cortesía, pero siempre se veía sombrío como el infierno, y su actitud solo gritaba, déjame en paz. Probablemente tuvo algún problema en su internado para niños ricos o se peleó con sus padres. En otras palabras, estaba huyendo de casa. No era tan inusual, en realidad, no podía entenderlo, pero parece que algunos jóvenes nobles asuranos no soportan que se les entregue todo lo que quieren en bandeja de plata, y después de huir de sus escuelas o mansiones, suelen intentar convertirse en aventureros. Los hijos de la nobleza son educados desde una edad muy temprana. Se centran en cosas normales como la lectura, la escritura y la aritmética, pero muchas familias también entrenan a sus hijos en el manejo de la espada. Algunas casas nobles consideran que la magia es menos importante, pero muchas academias también requieren que sus estudiantes aprendan hechizos para principiantes. Así que tienes a estos niños que han adquirido algunas habilidades básicas de combate y luego empiezan a aprender un poco sobre el mundo exterior en sus academias. En ese momento, por cualquier razón, muchos de ellos deciden salirse de su fácil camino en la vida. Es particularmente común en los chicos de la edad de Rudeus. Yo ya había hecho guardia para chicos como él unas cuantas veces, aunque ninguno de ellos fue lo suficientemente valiente para intentar dejar Asura. La mayoría solo duró un trabajo o dos antes de asustarse y volver al lugar de donde venían. Por supuesto, de vez en cuando, uno de ellos resulta tener algún talento real y se convierte en un verdadero aventurero, pero yo nunca había conocido a ninguno. Me imaginé que Rudeus era otro de esos niños ricos, y siempre he odiado a esos niños. Nacen en hogares ricos y reciben una excelente educación. Pueden vivir en el lujo y nunca tienen que trabajar. La idea de que gente como esa intentara convertirse en aventureros me enfurecía. Tal vez no me molestaría tanto si estuvieran realmente comprometidos, pero en mi experiencia, nunca están listos para arriesgar sus vidas como lo hacemos nosotros cada día. Cuando algún monstruo los golpea o algún miembro de su grupo está en peligro, los niños ricos siempre se dan la vuelta y corren. La razón de eso es bastante simple. Todavía tienen un lugar al que volver. Cuando las cosas se ponen demasiado feas o asustadizas, siempre pueden volver a casa. Incluso cuando intentan convertirse en aventureros, siempre tienen ese plan de respaldo escondido en un rincón de su mente. Ni siquiera se les ocurre que algunos de nosotros no tenemos esa opción. Ni siquiera se dan cuenta de que algunas personas tienen que pasar el resto de sus vidas como aventureros, y nos arrastran en sus pequeños juegos sin sentido, sin dejar de pensar en lo que nos puede pasar si nos lesionamos lo suficiente como para perder nuestro sustento. Había asumido que Rudeus era otro de esos mocosos inútiles. La historia de la desaparición de su madre me sorprendió al principio, pero después de un tiempo, empecé a pensar que probablemente era una mentira. Parecía más probable que solo quería demostrar lo diferente y especial que era jugando a ser un aventurero en los territorios del norte en lugar de Asura. Me imaginé que saldría corriendo si las cosas se ponían un poco difíciles, así que traté de mantener su papel en nuestro grupo al mínimo, esperando al menos evitar que nos saboteara. Para ser honesta, lo subestimé. En lugar de correr por su vida, había eliminado a esa enorme manada de osos brillantes casi sin ayuda. Era claramente un mago de nivel avanzado o incluso de nivel santo. Por alguna razón, nos lo había ocultado. Eso solo me molestó aún más. No se podía negar que había salvado a nuestro grupo, así que le di las gracias. Pero todavía no me sentía especialmente agradecida. Vamos, Sara, ¿cuánto tiempo vas a estar enfadada? ¿Quién dice que estoy enfadada? Mi irritación no se había desvanecido ni siquiera después de volver a nuestra posada. No quería admitir que este niño rico era diferente de los demás. Seguía siendo un aristócrata, y yo odiaba a los aristócratas. ¿Qué te pasa últimamente, Susan? ¿Por qué sigues cuidando a ese tipo? Vamos, Sara, ¿qué se supone que debía hacer? Un chico tan joven no debería viajar solo, ¿verdad? Me habría dejado un verdadero mal sabor de boca si lo mataban o algo así. Quiero decir, parece que puede cuidarse por sí mismo, pero aún así, ¿a quién le importa? Si hace que lo maten, es su propia y estúpida culpa. Esa historia sobre su madre tiene que ser falsa, de todos modos. Probablemente esté huyendo de casa o algo así. Sara, sé que no quieres admitirlo,
pero obviamente dice la verdad. No finjas que no lo sabes. Susan no se equivocó. Si Rudeus estuviera mintiendo, no se habría mantenido firme con nosotros. No se habría quebrado y llorado en medio del gremio de aventureros. Eso lo sabía. Sabía que lo que decía era verdad. Fue realmente una víctima del incidente del desplazamiento de Fitoa. Había pasado años aprendiendo magia y regresando a casa, solo para descubrir que su hogar había desaparecido. Realmente se había propuesto buscar a su madre desaparecida. No era solo una historia triste, había ocurrido de verdad. Ahora que había trabajado con el chico, estaba bastante segura de todo eso. Aún así, una parte de mí quería llamarlo un fraude. Supongo que había algo en Rudeus que no podía tolerar. O tal vez era demasiado humillante enfrentar el hecho de que un niño rico me había salvado la vida. No parecía que ese trabajo fuera un gran desafío para él. De todos modos, estoy segura de que se dará la vuelta y huirá en el momento en que esté en verdadero peligro. Ignorando las palabras de Susan, me metí en la cama y le di la espalda. Por alguna razón, me sentí increíblemente frustrada. Capítulo 3. Quagmire Rudeus. Parte 1. Shaf. Respirando suavemente, corrí por las calles de Rosenberg en la oscuridad de antes del amanecer. Podía ver mi aliento en el aire, y las calles estaban cubiertas por una capa apenas visible de escarcha. Cada paso que daba iba acompañado de un pequeño crujido y un agradable crepitar bajo mis pies. Mientras me perdió en la carrera, la ciudad pareció pasar a mi lado por sí sola. Finalmente bajé la velocidad para detenerme cuando llegué a mi posada. Respirando pesadamente, miré hacia abajo y murmuré: ¿qué les pareció la carrera de hoy, muchachos? A mis temblorosas pantorrillas. Por cierto, recientemente había llamado a mi pierna derecha Tíndalos y a mi pierna izquierda Baskerville. Quería inspirarlos para que crecieran tan rápido y ágil como un par de sabuesos. Sí, buenos chicos. Mis dos cachorros estaban retozando felizmente en ese momento, así que me detuve para acariciarlos un poco. Siempre me aseguré de seguir nuestros paseos con un agradable y completo masaje. La magia de curación estaba fuera de discusión. Los hechizos podían adormecer el dolor muscular, seguro, pero no podían transmitir mi gratitud. Ese fue un gran esfuerzo hoy, chicos, susurré, apretando suavemente mis dolorosas pantorrillas entre mis dedos. Cuanto más amor les mostraba a estos dos, más amor me ofrecían a cambio. Mis músculos, al menos, nunca me traicionarían. Siempre me devolvían mi afecto en agradecimiento. Por supuesto, nuestra relación se desmoronaría rápidamente si los lastimaba mucho o dejaba de prestarles atención. Tenía que tratarlos a ambos con el mayor cuidado. Pero si alguna vez me metía en un verdadero lío, nuestros lazos serían inestimables. UPS. No se preocupen, no me olvidé de ustedes dos. Ahora que terminé con mis piernas, volví mi atención a mis brazos. Mi derecha era ahora Jolt y mi izquierda se llamaba Hércules. Esperaba que esto les animara a madurar y convertirse en un par de monstruos musculosos. Me propuse prestarles atención a estos chicos después de ver mis piernas. Como mago, no tenía que depender de la fuerza de mis brazos tan a menudo, pero me fue útil de vez en cuando. La gente usa sus brazos para todo tipo de cosas. Si no trabajas en ellos, tarde o temprano te arrepentirás. Hulk y su hermano eran muy celosos y gracias a sus excelentes conexiones, sabrían de inmediato si yo estaba planeando descuidarlos. Lo último que necesitaba era que los chicos empezaran a enfadarse. Bien, probemos con 100 flexiones de brazos, empezando desde arriba. Me estiré boca abajo en el suelo y empecé a subir y bajar mi cuerpo a un ritmo lento. Golpear un número arbitrario no era realmente lo importante aquí, por supuesto. El objetivo era entrenar mis músculos. Muy pronto, Hulk y Hércules temblaban de alegría. Murmuré palabras de aliento y las empujé aún más fuerte. Esto no fue fácil para mí, pero también fue duro para ellos. Aún así, los recuerdos de nuestra lucha común nos acercarían y nos harían más fuertes. Bien, ahí vamos. Buen trabajo, chicos. Una vez que terminé, masajeé y puse hielo en mis músculos doloridos mientras les ofrecía unas palabras de gratitud. Hulk y Hércules parecían satisfechos. Claramente me había ganado unos cuantos puntos más de afecto hoy. Otro sólido entrenamiento en los libros. Excelente. Después de limpiarme a fondo en el baño, ofrecí mi oración habitual al altar que había puesto en un rincón de mi habitación. Bueno, entonces, por favor, cuide de mí hoy, maestra. Saqué mi reliquia sagrada de su santuario, la doblé con cuidado y la metí en mi bolsillo. Normalmente, quitar un artefacto de este tipo de su lugar de descanso sería un acto de blasfemia, pero no podía arriesgarme a que me lo robaran. Era de sentido común no dejar ningún objeto verdaderamente valioso en una habitación alquilada. Bien, esperemos que haya un trabajo decente o dos en la pizarra. Habiéndome puesto la bata, dejé la posada y me dirigí al gremio. Habían pasado varios meses desde mi llegada a esta ciudad. Aparte de reiniciar mi entrenamiento físico, había estado trabajando para establecerme como aventurero, siguiendo mi plan inicial. Hey, Quagmire, gracias de nuevo por tu ayuda el otro día. Siempre es bueno tenerte para apoyarte, chico. Sí, tu sincronización con esos hechizos de apoyo es realmente increíble. Creo que he aprendido una o dos cosas. Considerando todas las cosas, parecía que había tenido
tenido un comienzo bastante decente. Debería agradecerles a todos. Solo estaba ayudando un poco. Las cosas solo salieron tan bien gracias a tus talentos. Eres demasiado modesto, chico. Después de todo el trabajo que has hecho, me esperaba una charla basura. Demonios, te dejaríamos entrar en nuestro grupo para siempre si quisieras. Bueno, yo. Oye, se supone que no debemos reclutarlo, ¿recuerdas? Whoops, mi error. Ajaja, yo todavía estaba operando esencialmente como un aventurero en solitario. Siempre que veía a un grupo debatiendo si debían aceptar un trabajo desafiante, me acercaba a ellos y les ofrecía mis servicios como mercenario. Durante los últimos meses, había ayudado a muchos grupos diferentes. El precio que pedía era la 10ª parte de las recompensas monetarias, además de un 50% de recorte en cualquier botín que pudiera llevarme. El gremio de aventureros aparentemente desaprobaba este tipo de arreglos temporales, pero no estaba rompiendo ninguna regla real y hasta ahora lo estaban dejando pasar. La gente que trabaja en esta rama supuestamente había oído que había perdido mi grupo y buscaba desesperadamente a mi madre. Tenía la sensación de que se lo tomaban con calma por compasión. Si me mudara a una nueva ciudad, probablemente tendría que empezar a unirme a los grupos para los que trabajaba de forma temporal. Sin embargo, por el momento, aún no me sentía cómodo con la idea de agregar un nuevo nombre a mi tarjeta, ni siquiera por unos días. De todos modos, hicimos una buena decisión al traerte, chico. Estoy deseando trabajar contigo de nuevo. Mi estrategia general fue comportarme de manera modesta y amistosa, y también hacer sentir mi presencia en el combate. Funcionó bastante bien hasta ahora. Mi nombre era relativamente bien conocido en Rosenberg en este momento. Hey, Quagmire, llamó una voz mientras me adentraba en la habitación. Oh, es Quagmire, gritó otro. Ven a echarnos una mano, viejo. Estábamos a punto de salir. Gracias por la oferta, chicos, pero hoy solo estoy echando un vistazo. Pensándolo bien, tal vez mi nombre real no era tan conocido. La mayoría de la gente parecía conocerme por el apodo de Quagmire. Era comprensible, ya que tendía a no hacer nada más que ese hechizo en la batalla. A veces utilizaba otra magia de apoyo como Death Mist cuando la situación lo requería. En cualquier caso, la mayoría de los aventureros de este gremio ahora sonreían al ver mi cara. Hacer mi mejor imitación de Timothy parecía dar sus frutos, y no hacía daño que me presentara como un joven mago ingenuo y servicial que no conocía el valor de sus propios servicios. Es fácil ser querido cuando uno se hace tan útil. Aún así, los habituales de aquí me reconocían y sabían mi nombre. A este ritmo, no tardaría mucho en que unos rumores sobre mí se extendieran por toda la ciudad. Hey, Quagmire, nos vamos de la ciudad hoy. Enviaré un mensaje si me entero de algo sobre tu madre por ahí, ¿de acuerdo? Oh, gracias, realmente lo aprecio. También me las arreglé para convencer a unos cuantos viajeros como este para que mantuvieran los ojos abiertos a Zenith cuando se movieran y dejaran atrás Rosenberg. Con todo, las cosas iban bastante bien. Suponiendo que mi madre estuviera en algún lugar de este vecindario, tarde o temprano oiría algo sobre mí. Esa fue una gran suposición, por supuesto, pero no sentía que estaba perdiendo el tiempo aquí de cualquier manera. Una vez que descubriera una buena rutina en Rosenberg, podría fácilmente hacer exactamente lo mismo en otras ciudades. Si saltaba de una ciudad a otra, moviéndome constantemente hacia el este a través de los territorios del norte, podía correr la voz por toda esta región. Me tropezaría con Zenith eventualmente. Me había llevado 3 meses llegar a este punto, pero finalmente empezaba a sentir que estaba haciendo algún progreso real. Si quería ser minucioso, podría necesitar pasar un año más o menos en cada ciudad en la que me detuviera. En otras palabras, mi plan podría tardar mucho tiempo en llevarse a cabo. Aún así, tenía que seguir avanzando, paso a paso. ¿No es así, Roxy? Hey, mira, está rezando otra vez. Déjalo en paz. Quagmire es solo un niño piadoso. Lo vi haciéndolo en medio de la calle el otro día. UPS. Eso fue un descuido de mi parte. En algún momento, metí la mano en el bolsillo e incliné la cabeza en una oración reflexiva. Mientras tuviera mi reliquia sagrada, estaría bien. Podía soportar cualquier cosa que el mundo me arrojara. Con Roxy cuidándome, nada podría hacerme daño. Era invencible. Era Mecha Rudeus, el indestructible. Quagmire Rudeus, dame un maldito respiro. Ese chico está tan lleno de sí mismo. Naturalmente, también había algunas personas que no pensaban muy favorablemente de mí, pero no iba a dejar que eso me molestara, ya que no interferían activamente en mis actividades. Mientras mantuviera mi actitud dócil y sumisa, mantendría una sólida mayoría del gremio de mi lado. En un mundo perfecto, eventualmente me ganaría también a la minoría que no me gustaba, pero por ahora los evité. Justo cuando estaba a punto de dejar el gremio, me encontré cara a cara con una conocida mía. Era Sara, para ser específicos. Hizo una mueca al verme. No es el mejor sentimiento del mundo. ¿Qué estás mirando? Nada. Nuestra relación no había cambiado mucho en los últimos meses. Claramente me había puesto en su lado malo desde el principio, y su tono de voz nunca pareció ser menos agresivo. ¿Vas a volver a la posada o algo así? Sí. Ayer terminé un trabajo, así que pensaba descansar un poco esta noche. Bien. Estábamos a punto de tomar un nuevo trabajo nosotros mismos.
mismos. ¿Quieres acompañarnos? Counter Hero me invitaba regularmente a unirme a ellos en sus trabajos, probablemente por mi actuación en nuestra primera salida juntos. Trabajé con ellos más que con cualquier otro grupo. Dada mi meta general, trabajar repetidamente en equipo con un solo grupo no era particularmente eficiente. Una vez que establecí una buena relación con un grupo y les dije mi objetivo, no había ningún beneficio nuevo al estar repetidamente con ellos. Vas a salir mañana. Y aún así, por alguna razón, me resultó difícil rechazar a Counter Hero. No estaba del todo seguro de por qué. Tal vez quería pagarles por ayudarme a identificar algunas de mis debilidades. Sara frunció el ceño irritablemente. Siempre eres tan condenadamente reacio a ello. Si no quieres venir, puedes decirlo. No es como si estuviéramos rogando por tu ayuda o algo así. Como siempre, el tono de la chica era frío. Aún así, sentí que su actitud era un poco mejor de lo que había sido al principio. La hostilidad abierta que había sentido de ella al principio ya no estaba en juego. No es que fuéramos amigos ahora o algo así. No importaba. De todos modos, no necesitaba gustarle a todos en esta ciudad. Lo siento por eso. Supongo que soy una persona indecisa. Me lleva un tiempo decidirme sobre cualquier cosa. ¿Podrías dejar de disculparte por cada pequeña cosa? También es un poco patético. A juzgar por la mirada ligeramente desesperada de Sara, estaba expresando sus verdaderos pensamientos en lugar de intentar herir mis sentimientos. Aún así, no iba a cambiar mi comportamiento solo porque ella lo encontrara patético. Ya había decidido mantener una actitud dolorosamente educada para el futuro inmediato. Ya basta, Sara, llamó una voz desde la entrada. Los otros miembros de Counter Hero habían seguido a Sara al gremio. Susan estaba a la cabeza del grupo, seguida de cerca por Timothy con su bata roja. Patrice y Mimir se encargaron de la retaguardia. Bien, lo que sea, murmuró Sara, haciendo pucheros mientras giraba la cara hacia un lado. ¿Qué dices, Rudeus?, preguntó Susan con una sonrisa. Vienes. Hice una pausa por un momento. Aunque me llamé indeciso, en realidad ya me había decidido por esta. Por alguna razón, solo quería actuar como si estuviera inseguro. Sí, iré contigo, si me aceptas. Suena bien. Elijamos un trabajo hoy, entonces. Seguro. Si ignorabas la mala actitud de Sara, era fácil trabajar con Counter Hero. Me gustaba estar cerca de ellos. Susan era una persona cariñosa y considerada. Timothy era bondadoso y sociable. Los otros dos tipos eran reservados, pero eran bastante amables. El grupo estaba bien equilibrado y habían aprendido a integrarme en su estrategia, así que el combate solía ir muy bien. Intentaron que Sara y los combatientes de primera línea adquirieran experiencia en cada combate, así que tuve que restringir cuidadosamente mi hechizo, pero parecía que estaba trabajando con ellos, en lugar de ayudarlos. En otras palabras, me sentí como parte del equipo. Bien, entonces, veamos. Esta vez tenemos a Rudeus con nosotros, así que, hey, Susie, ¿qué tal esta? Wow, un trabajo de recolección de categoría A, o quieren un montón de escamas de Snowdrake. No lo sé, Patrice. Suena un poco arriesgado. Sí, pero tenemos a Rudeus, ¿verdad? Bien podría tomar uno que pague bien. Ver a los 5 hablando de cosas delante del tablón de anuncios me puso un poco nostálgico. No hace mucho, había visto a Eris y Ruiger tener conversaciones como esta en gremios a medio mundo de distancia. En ese entonces, yo era el que tomaba las decisiones reales. ¿Qué opinas, Rudeus? ¿HM? Claro, creo que suena bien, personalmente. En estos días, todo lo que tenía que hacer era dar mi opinión cuando se me pedía. Era un papel muy diferente al que había interpretado en Deden. Yo no tenía ninguna autoridad en este grupo, era un forastero, en realidad. Podía decir lo que pensaba, y entonces alguien más tomaba la decisión, sin estrés. Bien, entonces, creo que estamos de acuerdo, dijo Susan. Tomemos ese trabajo. Así de simple, la decisión fue tomada. La búsqueda no era muy diferente de las que habíamos abordado en el pasado, pero persistir en obtener resultados es parte de cómo se construye una reputación. Tendría que dar todo de mí, como siempre. Al día siguiente, empaqué mis cosas y salí de Rosenberg con los miembros de Counter Hero. Nos dirigimos a una antigua ruina situada a unos 2 días al sur de la ciudad. Nunca había estado allí antes. Por si sirve de algo, había investigado un poco la noche anterior. Como nuestro objetivo era recoger las escamas de Snowdrake, empecé preguntando por ellas. Resultó que el Snowdrake era un monstruo que solo se encuentra alrededor de estas ruinas específicas, al menos en esta zona. Como su nombre sugiere, era un tipo de dragón menor con escamas blancas puras. No tenían alas y tendían a tener 3 o 4 metros de tamaño. En lugar de volar por los cielos, anidaban en las profundidades de cuevas y mazmorras, normalmente en grandes grupos. Los Snowdrake eran criaturas poderosas y normalmente se les encontraba en manadas, por lo que se les consideraba amenazas de rango S en combate, pero odiaban la luz brillante, lo que significaba que no se aventuraban en la superficie muy a menudo. Además, eran relativamente dóciles, rara vez atacaban a alguien a menos que sus nidos fueran amenazados. En general, la mayoría de los aventureros no los consideraban especialmente peligrosos. Eran tal vez un monstruo de rango A avanzado, en el peor de los casos. Nuestro trabajo esta vez era abrirnos paso hasta su hogar, las ruinas de Galgao, y simplemente recoger las escamas
que encontráramos por allí. Estas escamas eran excelentes aislantes y se usaban a menudo en la construcción. Los habitantes de esta región del mundo habían ideado todo tipo de formas de evitar el frío, y para aquellos que podían permitírselas, las escamas de Snowdrake eran una de las mejores. Además de su firmeza y durabilidad, eran de un hermoso blanco puro con un encantador brillo azulado a la luz. A menudo las encontrabas embaldosando los suelos de las habitaciones en las mansiones de la nobleza local. Las escamas también podían usarse para hacer armaduras o escudos. No encontrarás muchos aventureros ordinarios vestidos así, pero un veterano de rango S podría tener una o dos piezas. Y los caballeros del ducado de Baserant supuestamente usaban mallas de escamas de Snowdrake. Los monstruos más fuertes de esta región eran más duros que cualquier otra cosa viva en este continente. Era fácil entender por qué la gente quería fabricar equipos de alta gama con ellos. Por supuesto, asegurar estas escamas significaba irrumpir sin invitación en el territorio de algunas criaturas muy poderosas. No teníamos intención de lanzar un ataque al nido de los Snowdrags, pero estas ruinas eran el hogar de muchos otros monstruos, y aunque los Drags eran normalmente dóciles, siempre podían decidir atacarnos de la nada. Todos parecían un poco nerviosos mientras íbamos hacia el sur. Cuando llegamos a las ruinas, acampamos fuera y celebramos nuestra habitual reunión de grupo para revisar el plan. Traje flechas de huesos de WYRM para esto, pero no estoy segura de que puedan atravesar las escamas de Snowdrake. Supongo que deberíamos probar el veneno también. No les gusta la luz brillante. Sí, podríamos asustarlos con magia de fuego. Si eso fuera suficiente para asustarlos, no serían monstruos de rango S. Como de costumbre, los miembros de Counter Hero se tomaron los preparativos en serio. Todos ellos habían reunido información por su cuenta y trataron de averiguar cómo maximizar sus contribuciones. Si tuvieran un poco más de talento como individuos o tuvieran un grupo completo de 7, probablemente podrían haber llegado al rango A sin muchos problemas. Para ser honesto, era raro encontrar un grupo tan diligente con su trabajo. La mayoría de la gente estaba como improvisando. No has dicho gran cosa, Rudeus. Intenta no fastidiarnos ahí dentro, ¿de acuerdo? Claro, haré lo que pueda. En serio, más vale que lo hagas. Quiero decir, mis flechas podrían no funcionar en esas cosas. Si una de ellas se acerca a ti, podríamos no ser capaces de ayudar. Sara definitivamente parecía nerviosa por esto. Podía disparar flechas con una velocidad y precisión increíbles, pero eso no significaba mucho contra enemigos con defensas naturales tan duras. Aunque podía encontrar puntos débiles para apuntar, como los ojos o la boca, la precisión que requería la ponía en una verdadera desventaja, especialmente contra grupos más grandes de enemigos. Y por supuesto, había bastantes monstruos de rango a que podían encogerse de hombros ante una flecha, o incluso esquivarlos en el aire. Los Snowdrags estaban definitivamente en esa categoría. Los otros monstruos que habitaban estas ruinas en su mayoría no eran demasiado amenazadores, pero si nos encontrábamos frente a un monstruo de categoría A, era difícil saber si Sara podía hacer mucho daño. Eso era claramente frustrante para ella. Aún así, así fue como las cosas fueron en esta línea de negocios. Pocos aventureros podían lograr mucho sin un grupo. Yo tampoco era muy bueno por mi cuenta. Cuando empezaste a ser engreído, era solo cuestión de tiempo que apareciera alguien mejor, y cuando creías que habías descubierto cómo funciona el mundo, no pasaba mucho tiempo antes de que te diera la vuelta a la tortilla. Mantenerse humilde era la única forma de hacerlo. Sara era todavía joven, probablemente no había experimentado muchos contratiempos reales todavía, y por lo tanto parecía más preocupada por lo que podría pasar a los otros miembros del grupo si no podía desempeñar su papel. El hecho de que ella misma pudiera estar en peligro no parecía reflejarse. Por supuesto, el resto de nosotros siempre podíamos intervenir para ofrecer un poco de ayuda discreta cuando ella lo necesitara. Si eso no fuera suficiente, bueno, tendríamos que cruzar ese puente cuando llegáramos a él. No te preocupes demasiado por eso, Sara, dije. Nuestro trabajo es recoger las escamas, no luchar contra Snowdrags. Básicamente, estamos limpiando sus cabellos caídos. Intentemos no luchar contra ellos si es posible. Posible. Si llega a lo peor, siempre podemos salir corriendo, añadió Patrice. Eres muy bueno huyendo, Patrice. Te daré eso, dijo Mimir. No seas tan modesto, Mimir, dijo Timothy. Eres nuestro mejor corredor por mucho tiempo. Todo el mundo estalló en risa, y la tensión en el aire pareció disminuir un poco. Timothy era un hombre de voz suave, pero sabía cómo interponer una broma o una sugerencia cuando se le pedía. Esa era otra cosa que quería aprender a imitar. Bien entonces, dijo Susan, aplaudiendo con las manos juntas. Nos vamos, amigos. Todo el mundo se puso de pie, sus expresiones serias una vez más. La entrada a las ruinas estaba situada a orillas de un sinuoso arroyo de montaña. No era más que un agujero en la cara del acantilado, en realidad. El espacio interior estaba medio cubierto de hielo, con gruesos bloques de hielo colgando de la entrada. Desde arriba, se podía pasar fácilmente por alto. Para ser honesto, el lugar parecía menos una ruina y más una cueva donde los osos podrían hibernar durante el invierno. Casi parecía que habíamos llegado al lugar equivocado. Sin embargo, esto coincidía con la descripción
descripción general de la entrada a las ruinas de Galgao, con la que algún aventurero se había topado hace 10 años. Pero nadie podía darme una descripción específica del interior, así que era difícil decirlo con seguridad. ¿Es eso realmente?, dijo Susan dudosamente. Creo que debe serlo, dijo Sarah, señalando hacia abajo. ¿Ves? Hay algo de tráfico peatonal ahí fuera. Cuando entrecerré los ojos en la nieve de la entrada, vi los débiles restos de huellas humanas. Era difícil decir exactamente que mucha gente había estado aquí recientemente, pero el lugar claramente atrajo una cantidad decente de visitantes. ¿Son esas huellas frescas? Espero que no tengamos un doble registro en nuestras manos aquí. No, esos parecen tener 5 o 6 días. Aún así, hay una posibilidad de que otro equipo siga dentro. Algunos de estos se dirigen a la salida de la cueva. ¿Ves? Apuesto a que ya se han ido a casa. Escuché a medias la conversación de Sarah y Susan mientras buscaba en nuestro equipo el equipo que necesitaríamos dentro de la cueva. Principalmente, esto significaba las antorchas que habíamos preparado de antemano. Las saqué y las encendí una por una. Las antorchas eran herramientas esenciales para la exploración de la cueva. Las lámparas también eran una opción, pero una antorcha ardiente podía actuar como un arma improvisada y seguía arrojando luz incluso si la usabas un poco bruscamente. Podías tirarla a un lado cuando empezaba una batalla sin sumergirte en la oscuridad. Podría ser peligroso si te metes en una cámara llena de gases atrapados, o si enciendes tantos fuegos que consumes todo el oxígeno de la zona, pero si este tipo de riesgos te molestan, es mejor mantenerse fuera de las cuevas en primer lugar. Dicho esto, habría sido bueno tener una alternativa más brillante y fiable a estos palos de madera en llamas. Quizás algo como una robusta linterna LED. El suelo está congelado en algunos lugares. Chicos, cuidado con el suelo aquí. Repartí las antorchas a todo el grupo, empezando por Susan y trabajando hacia atrás. Algunos grupos prefirieron que solo algunas personas designadas llevaran sus antorchas, pero Counter Hero hizo que todos tomaran una. No teníamos a nadie que pudiera ver perfectamente en la oscuridad, y como había un arquero dedicado en el grupo, queríamos la mejor visibilidad posible. Una vez que entramos en la cueva, la charla ociosa llegó a su fin. Moviéndonos en fila india, bajamos en silencio por el sendero inclinado hacia abajo, manteniéndonos alerta ante cualquier peligro. No había muchos monstruos al principio. A veces aparecían criaturas que parecían 100 pies gigantes y atacaban, pero nuestra vanguardista Susan los eliminaba fácilmente ella sola. Esos encuentros apenas calificaron como combate. En realidad, no es que me estuviera quejando. El camino que seguíamos era tan estrecho que habría sido muy difícil luchar contra un verdadero enjambre de enemigos. Si los monstruos comenzaban a venir a nosotros más frecuentemente, tendríamos que considerar la posibilidad de retirarnos, aunque solo estuvieran concentrados en unas pocas secciones de la cueva. Los parches de hielo en el suelo no ayudaban. Teníamos que prestar mucha atención a cada paso que dábamos para evitar caer de bruces. Todos llevábamos botas de clavos, pero a veces eso no era suficiente para evitar que los pies se resbalaran debajo de nosotros. UPS. Sarah, que caminaba justo delante de mí, se tambaleó bruscamente hacia un lado, así que la alcancé rápidamente para atraparla. Mi ojo de previsión fue útil en momentos como este. No es que no fuera útil básicamente todo el tiempo. ¿Me estás manoseando? No. Deposité a Sarah en un terreno despejado. Su respuesta fue cubrirse el pecho con un brazo y mirarme fijamente. Su cara estaba sonrojada y había muerte en sus ojos. Estaba seriamente molesta porque la había tocado allí. Honestamente no había sentido mucho del todo, excepto el cuero rígido de su protector de pecho. Tal vez me hubiera acelerado el pulso en el pasado, pero ya no era un niño inocente, si sabe a lo que me refiero. Aún así, al final decidí que lo más seguro era disculparme. Lo siento por eso. Dejando esa tontería a un lado, nos habíamos amontonado tanto que movernos estaba definitivamente empezando a ser un poco incómodo, pero esta cueva era tan estrecha que no teníamos mucha elección. En este momento, nos movíamos en apretadas filas de 2, con Susan y Patrice al frente, seguidas por Mimir y Sarah, con Timothy y yo en la parte trasera. Todavía podía mirar por encima de la cabeza de Sarah cuando estaba delante de mí, pero como era un poco más baja, era probablemente imposible que viera algo cuando Patrice estaba directamente delante de ella. Normalmente teníamos la fila del medio alineada para que pudiera apuntar a los enemigos de delante, pero no había suficiente espacio en este pasillo. Esta formación parecía ser nuestra única opción por el momento. Si las cosas se ponían feas, podría tener que levantar un muro de tierra directamente delante de nuestra línea de frente. Justo entonces, el pasaje que habíamos estado siguiendo llegó repentinamente a su fin. Habíamos salido a un gran espacio abierto, tan brillantemente iluminado que casi se sentía como si estuviéramos de vuelta en el exterior. Vaya, miré hacia arriba y me di cuenta de que todo el techo estaba cubierto de parches de algo que emitía un brillo blanco azulado. Desde esta distancia, no podía decir si era musgo o algún tipo de mineral, pero fuera lo que fuera, hacía que nuestras antorchas parecieran casi innecesarias. Nuestro camino también era mucho más amplio de lo que había sido hace un minuto. De repente había suficiente espacio para que 5 personas caminaran cómodamente al mismo tiempo.
Más adelante, una pared de roca escarpada se inclinaba en la oscuridad a un lado del camino. Era difícil distinguir lo que había en el fondo, pero parecía ser una especie de lago o río subterráneo. Tenía un mal presentimiento sobre lo que podría estar al acecho allí abajo. Caer en él probablemente no sería la mejor idea. Más adelante en el camino estaba el lugar que habíamos venido a visitar, una estructura masiva, como una fortaleza, desmoronándose en algunos lugares pero estructuralmente intacta. Estas eran las ruinas de Galgao. El lugar sirvió como fortaleza durante la primera guerra humano-demonio, dijo Timothy en voz baja. Al parecer, fue construido por uno de los 5 mayores reyes demonios de la época. Lo llamaron Largonargon el subterráneo. Hargen me pregunto si convocó al dios de la destrucción cuando lo mataron. Era un mago de tierra de nivel divino, según todos los indicios. Levantaba regularmente fortalezas como esta en lugares donde ningún humano podía encontrarlas, y luego creaba túneles en la superficie para que sus fuerzas pudieran lanzar ataques sorpresa. ¿No bromeas? ¿Eres un experto, Timothy? Bueno, la lucha entre la humanidad y el rey de los demonios subterráneos fue muy feroz en esta región, por lo que tenemos muchas historias sobre la guerra que se transmitieron a través de las generaciones. Recuerdo bastantes de ellas de mi infancia. Todo esto era solo historia popular. Entonces, aún así, parecía plausible. No tenía ni idea de cómo se podría haber construido una fortaleza tan grande como esa a esta profundidad. Si lo que dijo Timothy era cierto, este tipo Largonargon podría haber hecho un túnel para atacar en cualquier lugar y en cualquier momento, sin ninguna advertencia. Los muros defensivos habrían sido totalmente inútiles. Cada soldado humano debe haber estado constantemente al límite, sin saber nunca cuándo podría llegar el próximo asalto. Fue casi extraño que la humanidad se las arreglara para ganar esa guerra. ¿No dijiste que creciste en Ranoa, Timothy?, dijo Susan, mirándonos con una expresión un poco curiosa en su cara. Así es. Nací en un pueblo sin nombre allí y pasé mis años de formación en la ciudad de Saria. Puede que la conozcan por su universidad de magia. Finalmente, me dirigí a Asura para perseguir mi sueño de convertirme en un gran aventurero, que es como terminé donde estoy hoy, un hombre mucho más humilde. El reino de Ranoa, Supongo que probablemente terminaré yendo allí yo mismo eventualmente. En este punto, nuestra conversación fue groseramente interrumpida. Nos atacan, gritó Sara, dejando caer su antorcha y agarrando su arco. Miré hacia adelante y vi un grupo de formas negras volando hacia nosotros a una velocidad considerable. Cada una de ellas parecía tener un tamaño de 1 metro más o menos. Murciélagos gigantes. En formación, gritó Susan inmediatamente. Deja esto para nuestra línea de fondo. Patrice se puso protector delante de mí. Susan y Mimir se movieron para formar un muro humano delante de Sara y Timothy. Esta vez nos enfrentamos a monstruos voladores. Aunque ahora había algo de espacio para maniobrar, debíamos tener cuidado, ya que no estábamos muy lejos del borde de un acantilado. Lo más seguro para nuestra vanguardia era absorber los ataques de los murciélagos mientras nosotros 3 los derribábamos por detrás. Sara no perdió tiempo en disparar su primer tiro. Su flecha se dirigió a uno de los murciélagos que se movía rápidamente, atravesándole la cabeza. Su cuerpo giró hacia la oscuridad en el fondo del acantilado. Siempre era impresionante ver su trabajo. La chica era una artista con ese arco. Que este pequeño y ardiente fuego llame a una gran y ardiente bendición. Flamethrower. El enfoque de Timothy fue un poco menos sutil. Apuntó con ambas manos al cielo y desató un amplio hechizo de fuego que envió a 2 murciélagos gigantes en espiral hacia su perdición. Blastwind. Fui por un método aún más básico, levantando mis manos y provocando una poderosa explosión en el aire. Dado el tamaño moderado de estos murciélagos, supuse que la onda expansiva sería suficiente para inutilizarlos. Tal y como esperaba, el viento explosivo les hizo agujeros en las alas. Fue suficiente para evitar que volaran correctamente. Al ver a los murciélagos supervivientes revoloteando lentamente hacia el lago, respiré un pequeño suspiro de alivio que se me quedó grabado en la garganta un momento después. ¡Wow! Una enorme rana había salido del agua abajo y se había tragado a uno de los murciélagos de un solo trago. Los hombres del grupo miraron con algo parecido a la admiración. Sara, por otro lado, puso una mueca de asco. El anfibio era una cosa azul y negra que me recordaba a las ranas venenosas de mi mundo. Tuve que asumir que no era seguro comerlo. Desde esta distancia era difícil decir exactamente cuán grande era, pero dada la facilidad con la que se había comido a ese murciélago gigante, tuve que asumir que medía al menos 5 metros de altura, y también era enérgico para su tamaño. Podía verlo mirando ansiosamente a su alrededor, preguntándose si alguna otra presa podría caer en su guarida. Si la cosa podía ser tan activa en un frío tan intenso, tenía que ser muy resistente, incluso para un monstruo. Intentemos no caer ahí abajo, murmuró Susan. Sara solo asintió con la cabeza fuertemente. Se le puso la piel de gallina. De alguna manera, tuve la sensación de que nuestra arquera no era una persona de ranas. Pensé que el gran anfibio tenía una cara algo encantadora, pero cada uno tenía la suya. Dicho esto, me encontré con más de unas cuantas personas con cara de rana en el continente. Demonios.
demoníaco. Era algo que Sara tendría que superar uno de estos días. Démonos prisa, todos, llamado Timothy. Observen sus pasos con cuidado. Los 6 nos dirigimos hacia la fortaleza una vez más, vigilando cuidadosamente nuestros alrededores. Galgao era una estructura verdaderamente masiva. Mirarlo desde el punto de vista de su entrada era bastante impresionante. La fortaleza en ruinas tenía tal vez 5 pisos de altura y era tan ancha como una escuela media. Era imposible decir hasta dónde se remontaba, ya que parecía estar parcialmente enterrada en la roca detrás de ella. Sin embargo, en una suposición, su profundidad era probablemente aún más impresionante. No era el edificio más grande que había visto en este mundo, pero su impacto fue definitivamente potenciado por el hecho de que de alguna manera estaba bajo tierra. ¿Había una sola persona que creara en serio esta cosa con magia de tierra? Nuestro punto de entrada a las ruinas no era la puerta principal. El camino de entrada nos llevó a través de algo que podría haber sido una puerta lateral, o posiblemente solo un agujero en la pared. Desde allí, teníamos una vista realmente espectacular de la caverna que nos rodeaba. A la izquierda estaba el sinuoso camino del acantilado que habíamos seguido hasta aquí. A la derecha había un enorme espacio abierto con un tranquilo y oscuro lago en su fondo. El mundo del que venía tenía su cuota de espectáculos, por supuesto, pero no había muchos que se pudieran comparar con esto. El único lugar donde se podía encontrar algo comparable era en un videojuego o una pieza de arte de fantasía. Y por supuesto, estar aquí era muy diferente a mirar una ilustración. Podía oler la cueva, sentir el aire estancado y oír el ocasional chapoteo de una rana gigante saltando por el agua de abajo. La realidad tangible de ello me hizo temblar un poco la columna vertebral. Mirando el vasto lago subterráneo, me encontré preguntándome qué le pasaría a cualquiera que intentara nadar ahí abajo. ¿Te vas a quedar ahí mirando todo el día o qué?, me preguntó Sara. Oh, lo siento, ya voy, dije, volviendo rápidamente a mi lugar en nuestra formación. ¿Te gustan los edificios grandes o algo así? En realidad no, es solo que no he visto muchos lugares como este antes, ¿sabes? Estábamos en el trabajo ahora mismo. Podría haber estado tentado de hacer algunas tomas si tuviera una cámara, pero no había tiempo para ese tipo de cosas. Necesitaba recoger estas escamas y volver a la ciudad lo antes posible. Sí, volvamos rápido, a mi solitaria y vacía habitación en la posada. Sacudí mi cabeza para limpiarla de pensamientos desagradables y dirigí mi atención a la fortaleza en ruinas. Esta cosa ha estado aquí desde la primera guerra entre humanos y demonios. Después de todo el tiempo que pasé viajando por el continente de los demonios, he visto mi justa parte de edificios construidos por la humanidad demoníaca. Eso incluía unos cuantos castillos y fuertes de aspecto peculiar, incluyendo el castillo de Kisirizu en la ciudad de Rikarizu. Esta fortaleza se parecía un poco a ellos, pero era claramente más antigua, y daba una impresión ligeramente diferente a las que había visto hasta ahora. Tal vez eso tenía sentido, ya que era un puesto de avanzada funcional construido para ser usado en una guerra real. Todo en él era de gran escala. Los techos estaban a casi 5 metros por encima de la cabeza, pero extrañamente, los pasajes tendían a ser desproporcionadamente estrechos. La altura tenía sentido, al menos. Los demonios podían ser físicamente muy diferentes de los seres humanos, lo que incluía ser más altos en promedio. En cuanto a los pasillos estrechos, tal vez fue un intento intencionado de hacer el lugar más fácil de defender. Gira a la derecha en la siguiente bifurcación, Susie. Lo tengo. Me sorprendió un poco darme cuenta de que Timothy llevaba un mapa real de las ruinas en una mano. Los aventureros parecían visitar este lugar con regularidad, así que no me sorprendió que alguien se esforzara por trazar el mapa. Dios mío, murmuró Timothy, suspirando suavemente. ¿En qué estaban pensando los demonios cuando diseñaron este lugar? Un vistazo al mapa fue suficiente para ver que estas ruinas eran una especie de laberinto. Se parecía un poco a los garabatos de un niño que prefería que sus laberintos estuvieran enredados y sin sentido porque así parecían más gas. Dado lo que sabía sobre la humanidad demoníaca, eso podría haber sido parte de la motivación aquí, pero, bueno, no están construidos como nosotros, ¿sabes? Esto podría haber sido más conveniente para ellos, de alguna manera. Supongo que podrías tener razón. Incluso en una fortaleza subterránea como esta, presumiblemente equilibraban sus fuerzas con una variedad de demonios, incluyendo algunos que podían volar y otros que podían arrastrarse por las paredes. Eso podría explicar los altos techos y los estrechos pasillos, así como la extraña y compleja disposición. ¿Cómo? ¿Qué pasaría si los agujeros en el techo que parecían pozos de ventilación en realidad conducían a pasajes que solo los demonios que se arrastraban por las paredes podían usar? Tener algunos pasadizos que solo los demonios podrían utilizar les habría dado una gran ventaja contra los humanos que entraran. En cualquier caso, parecía que hacía mucho tiempo que no veíamos un monstruo. Todo lo que escuché en la ciudad me llevó a creer que estas ruinas estaban pobladas por muchos insectos y anfibios, pero no habíamos sido atacados ni una sola vez desde que entramos en la fortaleza. Había huesos por aquí y por allá, a veces todavía manchados de sangre, pero los propios monstruos no se veían por ninguna parte. Pero por supuesto, eso no significaba que pudiéramos bajar la guardia. De repente, una larga ráfaga de viento
aliento nos pasó con un espeluznante silbido, y por alguna razón, los pelos de la nuca se pusieron de pie. ¡Nos están atacando!, Mimir gritó al instante. Miré hacia adelante, hacia atrás y a ambos lados, pero no vi nada que pareciera una amenaza. ¿Dónde están? A tus pies. Resultó que el enemigo estaba debajo de nosotros. Esos huesos que había notado esparcidos por todo el camino se levantaban lentamente del suelo, traqueteando mientras se movían. Teníamos algunos chicos huesudos en nuestras manos, o esqueletos, si lo prefieres.